inocente método utilizado para curar varias enfermedades en la antigüedad. Era esencialmente el mismo que el utilizado para obtener látex de los árboles de caucho. Este látex sangriento tiene el potencial de usarse como reemplazo del caucho natural de la tierra. Se necesitarán más pruebas para ver cómo procesarlo de manera efectiva, pero el potencial estaba allí y era algo que él también necesitaba. Necesitaba muchas cosas. Es un material que se utiliza prácticamente en todas partes por su combinación única de propiedades, que van desde la flexibilidad, la buena resistencia al calor, la alta resistencia a la tracción, la resistencia al agua y mucho más. Era comprensible por qué quería y necesitaba tener ese material a mano. De repente dejó de moverse mientras el corte se oía, pero el sonido apagado de los rotores entró en sus oídos, su corazón latía más rápido en su pecho, su mente trabajaba en varias posibilidades mientras giraba la cabeza en dirección al origen del sonido. Entonces lo vio, a unos 200 metros, 256 pies, por encima y lejos de él, un motor con dos rotores basculantes, una estructura alargada, una cabina en cada uno de sus lados había una cápsula de misiles, puertas de carga traseras abiertas con ametralladoras sobresaliendo. En el centro de las rampas de aterrizaje había un cable largo y en su extremo había un gran austrapedio, uno pequeño pero definitivamente más grande que el Gladius. Probablemente inconsciente en lugar de muerto por la cuidadosa correa y la posición en la que estaba. Era un avión, uno de sus primeros pensamientos, aunque extraño, fue que era primitivo en múltiples puntos y podría mejorarse con suficiente tiempo y recursos, pero este pensamiento se desvaneció tan pronto como surgió. Gente, murmuró Liam, con los ojos centrados en el Aerospatiale SA-2 Samson, no sabía qué debía hacer en ese momento, no es que ninguna de sus acciones hubiera resultado en algo que valiera la pena, el avión había pasado junto a él y ya se estaba encogiendo en el horizonte. Al mismo tiempo, en el avión, los humanos que estaban dentro hablaban con alegría de su exitosa caza y captura del espécimen vivo que transportaba el Samson. Mira el tamaño de estas cosas. Imagina el daño que podría causar si te alcanza. Afortunadamente, nada que una buena pistola calibre 60 en la cabeza no pueda arreglar, incluso si necesitaras dos, exclamó Ethan Scorby, un hombre de unos 30 y tantos años, mientras se colocaba junto a una garra metálica de 2 metros de largo. La respuesta fue miradas de disgusto o aplausos, excepto uno. Realmente creo que necesito dormir más. Fue solo mi imaginación, dijo Miguel en voz baja, sacudiendo la cabeza divertido ante la absoluta imposibilidad de lo que acababa de ver. Se quitó el casco y lo dejó a un lado, rascándose la cabeza calva con fastidio. Un fuerte golpecito en el hombro le hizo mirar fijamente a la mujer rubia que estaba detrás de él. Ella arqueó una ceja y él suspiró antes de decirles a sus compañeros de operaciones de seguridad lo que creía haber visto. Por supuesto, un hombre que lleva una especie de armadura medieval en medio de la nada en Pandora, ya que estamos, ¿por qué no habría venido de un universo alternativo? Tiene todo el sentido, pero por favor no te apedrees fuera de la base, ¿vale?, respondió la mujer rubia con un sarcasmo evidente, pero al final, era una mezcla entre preocupación y seriedad total. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Han pasado 2 semanas y media desde que Liam vio la aeronave. No había ningún ser humano que viniera ni nada hecho por humanos que viera durante ese tiempo. No fue por falta de esfuerzo, pero al menos tenía una idea aproximada de dónde podría estar un asentamiento humano y la dirección en la que se movía la aeronave. El hecho de que se llevaran a un joven gran austrapedio no le molestaba, no iba a jugar con la superioridad moral en ese aspecto y no sabía por qué se lo habían llevado en primer lugar, pero incluso si su parte ingenua quería que fuera porque estaba herido o algo que él conocía mejor, no fue el caso. Era triste e innecesariamente cruel, pero así era la vida. Los más afortunados, los más adaptables, los más inteligentes y los más fuertes en cualquier categoría necesitaban tener más posibilidades de sobrevivir. Algo que él tenía muy claro. Y los mismos humanos, si realmente se dieran cuenta de él, lo cual sucedería, a menos que se escondiera en un agujero durante toda su vida, lo cual no haría ni podría hacer a menos que estuviera dispuesto a abandonar todo y vivir tanto tiempo como un hombre de las cavernas. La mesa de disección para él era el final más probable si metía la pata, era algo muy delicado y muy desagradable de pensar. Dependiendo de lo interesante que fuera, que lo era mucho, decir que fue lo más interesante que le ha pasado a la humanidad no estaría muy lejos de la verdad. Tenía un gran conocimiento, su biología y su origen desconocido. Uno de los 3 sería suficiente para ponerle un objetivo en la espalda, pero los 3 al mismo tiempo. Es cuestión de tiempo antes de que se conozca alguna parte de su obvia singularidad, como que ningún humano debería estar aquí respirando el aire de Pandora así para que sea más notorio.
provocará el máximo interés de una civilización espacial entre sus miembros sobre quien lo posee, ya sea vivo o muerto. Era una perspectiva aterradora y muy posiblemente un objetivo inevitable de aquellos hasta ahora solo hipotéticos pero muy plausibles amenazas. Al menos eso es lo que él pensaba, pero, en general, el pesimismo con los altos mandos de la humanidad tiende a demostrar ser la verdad absoluta, por muy cínico que suene. En particular, cuando hay dinero de por medio. Más aún teniendo en cuenta la película, uno de los responsables decidió cometer genocidio contra los nativos, algo que no es raro en la historia de la humanidad, lo cual es un hecho preocupante en sí mismo. Y a diferencia de las películas, no estaba seguro de si los Na'vi tenían armadura de trama o si los humanos eran extremadamente incompetentes. Y no contaba con eso para su supervivencia futura. Lo único bueno era que, para una civilización espacial, en el aspecto tecnológico no parecían tan avanzados y el avión primitivo que vio era el promedio y lo que recordaba de la película. Sin embargo, primitivo o no, no era a prueba de cohetes ni de bombardeos orbitales tal como es. El futuro promete ser interesante. Suspirando con estos pensamientos sobre el potencial Liam conectado a Septen, el tetrapterón juvenil descansaba sobre su cabeza. Los otros 3 tetrapterones estaban actualmente volando alrededor de Gladius, quien intentaba atraparlos juguetonamente. Los 4 tetrapterones comenzaron a volar después de apenas una semana y media de su eclosión. La falta de plumas que necesitaban para crecer fue el factor principal para su vuelo temprano, además de su biología natural, acompañada de una dieta sana y adaptada y su vínculo con Liam, resultó en que crecieran rápidamente. Después de todo, no quería mascotas perfectas que se comportaran de forma tierna. No es que no hubiera algo de eso, ya que necesitaba compañía, pero no arriesgó su vida y mató a varios tetrapterones salvajes y causó tanto daño por simples mascotas que no sirven para nada más que ser bonitas en sus sombreras o repetir lo que dice. Había herramientas en cierto sentido, ya que cualquier otra descripción de ellas sería inadecuada, no eran desechables, estaba invirtiendo en ellas y se apegaba a ellas como se apegaría a sus mascotas. No es ni mucho menos una adquisición libre de riesgos, pero eso no cambiaba la razón subyacente por la que las había ideado. Gladius en ese aspecto era diferente ya que no fue planeado, pero a pesar de eso, trató a los 4 tetrapteron como a su pollo asesino mayor, los alimentó con el mejor tipo de alimentos adaptados a su conocimiento para su mejor desarrollo y necesidad. No era lo único que hacía, el entrenamiento en todas sus formas era igual de importante. Nada difícil ni peligroso para ellos, porque si un niño pequeño puede quedar lisiado por el exceso de ejercicio, también lo quedarían sus 5 pequeños domesticados. Esto era para cuando fueran mayores. También viene con armadura, principalmente para Gladius, pero también hay algunas piezas aquí y podría estar disponible para Orien, Meri, Septen y Oxiden. La mayor parte de lo que se hizo fue mental, ya sea en enriquecimiento con artilugios hechos de mecanismos simples y rompecabezas que los obligan a usar el cerebro. Por supuesto, de todo eso fue mayormente en Gladius, era el más antiguo y desarrollado. Los demás eran demasiado jóvenes para comprenderlo realmente, pero habían progresado mucho. Honestamente, la confianza absoluta que tenían en él más el vínculo hicieron que fuera sencillo entrenarlos, un vínculo que también era compartido entre ellos a partir de varias experiencias y fallas de memoria. Sin embargo, solo indicaba la ubicación general y los estados de ánimo, lo que seguía siendo una ventaja muy grande al dar una coordinación inherente entre todos. Eso trajo consigo la idea de que él era el corazón y el cerebro de una especie de mini mente colmena, y eso fue un poco extraño de considerar si se lo plantea un poco. Particularmente con el conocimiento de lo que Aloman puede potencialmente convertirse en algunas de sus formas y que su implante fusionado con su propia carne funcionó con ese elemento por medios de los que no estaba seguro, pero la hipótesis principal era que usó sus capacidades de crecimiento de alguna forma con su biología para mantener todo funcionando. Aparte de esto, las posibilidades futuras de esta pequeña bandada eran altas, más allá de la exploración, podrían ser utilizados, por ejemplo, como bombarderos, fabricando explosivos especializados y enseñándoles cómo utilizarlos en la medida de lo posible. Con los ojos dilatados y cerrados, Liam se concentró en el enlace y, con lo que aprendió, pudo vislumbrar los recuerdos recientes de Septen sobre su pequeña cacería. Los 4 podían volar durante al menos media hora seguida y bastante rápido, lo que solo aumentaría en el futuro. La sensación, aunque bastarda y no real, de volar era difícil de describir aparte de una sensación de libertad, era una sensación excepcional pero no era la suya. Los recuerdos son falibles y, la mayor parte del tiempo, inexactos. El cerebro filtra constantemente las partes importantes de las inútiles y son susceptibles de cambiar desde la perspectiva del propietario hasta la de Liam. No estaba conectado a una computadora, sino a un ser de carne y hueso reforzado naturalmente con carbono. No solo eso, sino que pertenecía a otra especie que veía y sentía el mundo de manera completamente diferente a él.
Liam estaba al tanto de esto y cada pieza de información que obtuvo fue tomada con pinzas. Eso no significaba que no fueran claras, solo que podían ser potencialmente engañosas en teoría. Aquí lo que estaba viendo era un Na'vi tallando algo en el cráneo de un Viper Wolf. El Na'vi era un joven macho, y junto a él había un caballo wargo sorbiendo el néctar de una flor. Había una canasta a cada lado del caballo de 6 patas de la cual sobresalían huesos, un arco y un bastón de batalla. Joder, por fin. Eras tú, el tallador de huesos. Y probablemente el que intentó abrir la puerta, supongo, J.E. Interesante. Espero que no sea tan xenófobo como el que eliminé, pensó Liam, respirando profundamente mientras el vínculo físico se rompía suavemente y se le daba un trozo de carne a Septen, que graznaba feliz ante el obsequio gratuito. Como sus 4 pájaros podían volar, los hizo explorar durante la noche y el día, y todos tenían un turno para descansar, jugar y comer, aunque esto último ocurría la mayoría de las veces mientras estaban volando. Recopiló información no solo sobre la topografía y el movimiento de la fauna, sino también sobre el grupo Na'vi, aunque técnicamente hablando también son parte de la fauna. Eran pocos y distantes entre sí, los que veía con sus propios ojos eran de muy lejos, y en un grupo de al menos 50, un pequeño clan supuso. Los demás estaban durante la noche a través de los ojos de sus tetrapterones donde y estos se movían como mínimo en grupos de 2. Usó a Orien para rastrear al pequeño clan y encontró un área que conducía, de manera segura, al subsuelo. El Sacred Hollow desconocido para él, no estaba tan lejos de él en comparación con el área donde extraía azufre. Sin embargo, estaba oculto por una densa vegetación dentro de la maraña de raíces de un árbol para rayos de aspecto muy antiguo y actualmente era donde descansaba el pequeño clan. Aún así necesitaba aprender, aclimatarse más a los nativos para no recibir un disparo al verlos, y qué mejor opción que un Na'vi curioso y solitario. E incluso con sus domesticados necesitaba a alguien con quien hablar de manera civilizada para mantener su cordura bajo control. De hecho podía construir una radio con lo que tenía e intentar comunicarse con humanos, pero eso era simplemente demasiado peligroso. Y había una gran posibilidad de que no funcionara de ninguna manera, ya que dudaba que hubiera humanos lo suficientemente cerca para que sus señales de radio de bricolaje pudieran ser capturadas u otras circunstancias imprevistas que detuvieran la señal, como el Unobtainium Pandorium. Y así, los siguientes días se centraron en rastrear al tallador de huesos. Ahora que tenía un avistamiento real, todo se redujo a predecir el movimiento de los Na'vi, lo cual fue bastante fácil cuando tienes un punto de partida, la ventaja aérea y conoces el interés general de tu objetivo. Cuando Liam encontró nuevamente a los Na'vi, le envió un mensaje en forma de un trozo de fibra de papel blanco con un dibujo extremadamente detallado de la entrada a su base. La reacción de los Na'vi cuando Mary voló sobre él y dejó caer un pequeño cilindro de madera que contenía el dibujo sobre su cabeza fue hilarante. Esta no era la intención de Liam, sino la maquinación del propio joven pájaro. Aparentemente compartían la misma animosidad con todo lo que no fuera él. La indignación del Na'vi al haber sido atacado por un joven tetrapterón, luego la sorpresa ante el objeto claramente hecho a mano, seguido por el desconcierto mientras buscaba a tientas tratando de encontrar lo que hacía hasta que lo descorchó por error y vio el papel, lo que fue seguido por la conmoción, el miedo y luego la curiosidad. Después de eso, el tallador de huesos comenzó a moverse hacia su base, como Liam pretendía. Era mejor así que asustar o hacer que los Na'vi reaccionaran agresivamente por aparecer de repente. Esto condujo a la situación actual, el Na'vi encima de su caballo wargo, su mano izquierda a 1 milímetro de agarrar su bastón de batalla detrás de él mientras miraba con cautela y con el mayor asombro a la persona del cielo que salía con confianza de la puerta gigante. Un ser humano, uno sin esos extraños arcos de metal sin cuerda que matan, extraños dispositivos en su rostro, esos mismos cercanos pero hechos de piel de plantas y animales, y sin otros humanos ni pájaros de metal cerca en el cielo. Lejos de cualquiera de sus asentamientos y completamente solo. Era triste en cierto modo. Los Na'vi ni siquiera sabían que este lugar fue construido por la gente del cielo. La primera vez pensó que era un área abandonada por un grupo desconocido de Na'vi. El sonido del grito de Gladius le hizo pensar que se había convertido en el nido de un gran austrapede y que despertó a una de sus crías. También por eso corría tan rápido como podía en esa época. El aspecto más peligroso del gran austrapedio, además de todo lo demás, era su agresividad absoluta, algo que se multiplicaba cuando estaba con sus crías. La sorpresa del Na'vi solo creció y con ella vino el miedo ya que de la misma puerta salió un gran austrapede, uno joven solo una cabeza más alto que el humano pero gruñía y lo miraba fijamente. Entonces notó 4 tetrapterones volando alrededor hasta que uno verde aterrizó delicadamente sobre el hombro derecho del hombre. Miedo que desapareció para ser reemplazado por una gran confusión y desconcierto cuando la agresión del joven gran austrapedio se disipó cuando el humano le rascó la parte posterior de la cabeza. La pequeña mirada del humano hacia los 5 y su sonrisa divertida no pasaron desapercibidas y desconcertaron aún más a los Na'vi. Bienvenidos a mi humilde morada.
soy Liam Cram, un humano de un lugar muy lejano. Los traje aquí simplemente porque quiero aprender sobre la gente. La voz de Liam y su lenguaje corporal eran amigables. Al menos Liam esperaba que los Na'vi lo percibieran así. La cuestión no era exactamente que se entendiera con palabras, sino con intenciones, algo que resultaría innecesario. Hubo un silencio pendiente, el Na'vi procesando lo que estaba viendo, como el joven gran austrapede exigiendo aún más rasguños en la cabeza, la forma en que el tetrapterón en el hombro humano parecía celoso, y los otros tres que aterrizaron en la parte superior de la puerta y luego su comprensión aproximada de lo que el humano acaba de decir. Entonces sus ojos se abrieron al recordar las palabras del tzaik de este pequeño clan errante hace una docena de días, todavía no explicaba lo que estaba viendo y la pura imposibilidad de ello, pero ahora tenía una idea. El Na'vi decidió confiar en su intuición, había mucho que ganar y poco que perder. Una oportunidad como esta no se iba a presentar de nuevo, tal vez incluso pudiera ayudar a su clan del acoso de la gente del cielo que quería robarles aquello de lo que se enorgullecían. Desmontando de su caballo Wargo, dejando su bastón de batalla y su arco en el caballo que se negó a seguirlo, permaneciendo arraigado en el lugar, su instinto le impidió acercarse a cierto pájaro con forma de espada. Pero no importaba, era un humano, aunque fuera el supuesto niño perdido, su atención estaba más que nada en el gran austrapedio, solo detuvo su avance cuando el gran pájaro comenzó a gruñirle, lo cual fue calmado inmediatamente por una simple mirada del humano para su sorpresa una vez más. Te saludo Yelti, niño perdido IGT, Liam Cram, soy Yelti, TS Humonir Beixeum Terratixbe IGT, de los Anurai, que así sea, Yelti, no, esas no son las palabras, IGT. Acepto, si lo que quieres es aprender, puedo hacerlo, pero será un intercambio. Por tu petición, solicito que aprendas igualmente sobre tu propia gente. El ahora nombrado T.S. Humon habló con calma en un inglés entrecortado, con un marcado acento alienígena, para sorpresa de Liam. Y así se selló un trato. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Los últimos días desde el acuerdo entre los humanos y los Na'vi han sido muy enriquecedores para ambas partes. Y Liam, que es ese Mon Age que tanto cautiva a tu gente y del que has hablado, y T.S. Humon le preguntó a Liam después de que terminó de explicar en un idioma Na'vi medio roto, medio inglés, la gran línea de la sociedad humana moderna en una pizarra colocada frente a las puertas gigantes. La comprensión de la sociedad moderna, al menos desde el punto de vista de Liam como cocinero de 20 y tantos años en un país desarrollado, estaba lejos de ser verdaderamente precisa y no consideraba que todo fuera demasiado grande y complicado, pero incluso entonces no debería haber cambiado realmente su esencia aquí, el poder y el interés propio. Liam pensó una respuesta mientras traducía lo que acababan de preguntar. Se pronuncia, Munee, corrigió Liam al Na'vi, una acción que ambos hicieron en distintos intervalos, luego el humano hizo una pausa pensando en una respuesta. Era un concepto extraño para los Na'vi, incluso si comerciaban, era más bien algo así como un trueque de objetos materiales a conocimiento y nada remotamente cercano en importancia para los humanos en la vida cotidiana. Es un concepto basado en la creencia de que algo tiene valor, un valor que permite a las personas intercambiar bienes y servicios. Por un precio, Liam hizo una pausa y frunció el ceño mientras cambiaba a su muy malo Na'vi, y dale poder y opción en la vida y también está detrás de la mayoría de las acciones de la gente del cielo IGT. Y ya veo, IGT, después de un largo momento de pensamiento el Na'vi respondió con el ceño fruncido, concentrándose en enojarse, su mente repasando e intentando pero fallando en comprender mientras recordaba historias e incluso una de las experiencias de su propio clan con ellos. Sabía que tenían suerte hasta el momento, solo era curiosidad hacia sus creaciones. Podía ver la utilidad de tal principio, pero si conducía a la situación actual y a una gran tragedia, bien podría ser una maldición escondida como un regalo. Una maldición innecesaria, por cierto. La gente no necesitaba más maldiciones de la gente del cielo y la forma en que el niño perdido habló de ella demostró que tampoco la quería aquí. Lo cual era extraño, pero bienvenido. Liam era extraño para ser una persona del cielo, estaba claro que estaba apartado de los demás, un paria tal vez. No se atrevió a preguntar por qué el humano estaba allí solo, viviendo por sus propios medios, ya que sería inapropiado. T.S. Humon no podía entender por qué un individuo cuerdo querría vivir de esa manera, dejarse sufrir, no tenía sentido, pero ¿quién era él para juzgar? Si tan solo supiera que era apenas una fracción de la punta del iceberg. Así fue como procedieron a aprender, haciendo preguntas, haciendo lo que equivalía a conferencias y, en general, socializando entre dos especies alienígenas, siempre fue al aire libre, ya que tanto el Na'vi como su montura tenían miedo de Gladius cuando Liam estaba aquí y estaban aterrorizados cuando Liam no estaba.
Había varias reglas básicas: no robarse entre ellos, no entrar a la base sin que Liam estuviera presente, no matarse entre ellos y otras pautas similares que nacían más del sentido común para el mejor interés de ambos que cualquier otra cosa. Para Liam, fue un alivio tener a alguien con quien hablar, aunque no fuera humano, y tener que estar en guardia hasta cierto punto. Este trato que hicieron le permitió aprender mucha más información importante y útil sobre la cultura Na'vi en general y su forma de pensar que los TS-Humon sobre los humanos. Hasta donde Liam sabía, si un Na'vi sabía de la existencia de redes sociales como Twitter o TikTok, que es un país, etc., no iba a cambiar mucho además de tal vez generar confusión. Y los aspectos más complejos necesitaban ser simplificados drásticamente. No es que TS-Humon fuera particularmente estúpido, aunque un poco lento a veces en opinión de Liam, pero no sabía contar más allá de 16. Este número 16 coincidía con el número de influyentes e importantes clanes Na'vi, los Omaticaya, los Tipani, los Anurai, los Taukami, los Kekunan, los Reitanu, los Ulanta, los Liona, los Melkayina, los Tairangi, los Niaube, los Olangi, los Uyutukaya, los Mangpan, los Tomakati, por último, pero no por ello menos importante, el misterioso, agresivo y peligroso pueblo ceniza, casi psicótico. Cada uno con su propia especialidad. El número que pasó de ese momento ni siquiera existía en su idioma, ya que después se consideraba un montón, se basaba en octanos en lugar de decimales, ya que poseían 16 dígitos en lugar de los 20 de los humanos. Solo sabían contar todos estos dígitos. No tenían ningún concepto de matemáticas, aparte de los conceptos básicos de suma y resta, y obviamente ninguno que superara el nivel 16, ya que todo lo anterior era un montón de cosas. Ni siquiera tenían un ápice de lenguaje escrito. Por primitivos que fueran los Na'vi en el aspecto tecnológico, esta falta de algo digno de mención en ese aspecto era desconcertante para Liam. Sumon se sorprendió y luego se asustó al saber lo complejas que eran las matemáticas, incluso si solo se trataba de los conceptos básicos de multiplicación y división que Liam enseñaba. Liam no le dio a los Na'vi información sobre, por ejemplo, varias guerras humanas o varias ideas como el envenenamiento por agua u otras cosas similares que podrían ser un problema para él más adelante. Su interés personal era lo primero y más importante. El hombre quería permanecer neutral tanto tiempo como fuera realistamente posible, sin pasar por una amenaza de la que deshacerse hasta que estuviera preparado y supiera aproximadamente dónde se encontraba en la línea de tiempo. No es que supiera mucho, pero sí algunos eventos clave como la llegada del hombre parapléjico y la destrucción de árboles de varios kilómetros de altura que obligaron a cientos de Na'vi a huir de su hogar ancestral ahora destruido. Liam aprendió mucho, en particular sobre cómo la mayoría de los Na'vi, específicamente los Anurai. El clan de TS-Humon veía el mundo y lo que representaba para ellos, todos estaban conectados y todos fueron tomados prestados para ser devueltos una vez que llegara el momento de morir. Y podían volver a cobrar vida gracias a sus manos y a su artesanía en forma de arte, ya fueran herramientas, artefactos o sencillas decoraciones para el hogar. Todo ello con un significado y una razón de ser. Toda vida tiene un comienzo, un lugar donde estar y un final. Viven en simbiosis y armonía con su entorno. Solo toman lo estrictamente necesario. Tomar más iría en contra de su propio ser, ya que dañarían los tapices de la vida. Era algo extraño y familiar a la vez. Extraño en el sentido de que era real debido a que la biología de los Na'vi les permitía conectarse con el nivel más profundo de la flora y la fauna y familiarizarse con el concepto de ser uno con la naturaleza por diversos medios. No era un concepto extraño para los humanos, simplemente era defectuoso y erróneo que los humanos intentaran esto, ya que incluso sin su naturaleza caótica y su ambición cada vez mayor, su especie simplemente carecía de la biología para hacer lo que hace Na'vi y tener una simbiosis y armonía con su entorno. En cierto sentido, hizo que los humanos fueran especies más y menos exitosas. O al menos eso pensaba Liam, ya que siempre eran excepciones. Otro punto que hizo esto posible fue Eywa, su diosa, según sus descripciones vagas pero grandiosas pero también humildes. La madre de todo, Eywa, todos los nacidos en esta tierra están conectados con ella, siendo tan viejos y sabios que nadie cercano a ella podría comenzar a comprender, cariñosa y compasiva pero fría y despiadada, presente en toda vida y muerte. Liam no estaba muy seguro de cómo debía pensar sobre este ser además de Prudence, ya que sabía que existía de alguna forma a través de lo poco que conocía de la película. Y un ser como este que existe aquí no está revolucionando fundamentalmente con el caminando por ahí. Una definición que potencialmente podría describir a Eywa desde la comprensión de Liam y mucha extrapolación sería un ser vivo que lo abarca todo a escala planetaria donde residía una mente central y todo lo demás no, eran más que células de un todo mayor conectado a ella, con esos diversos árboles brillantes de sauce látigo a los que estaban conectados los Na'vi.
Y los humanos eran considerados cuerpos extraños en su interior, lo que explicaba cómo los animales salvajes actuaban de forma antinaturalmente agresiva hasta el punto de no importarles la muerte potencial o las heridas mortales cuando estaban cerca de él, siendo los murciélagos o riti en Na'vi una especie de excepción, ya que ese tipo de comportamiento era normal para ellos, lo aprendió de los nativos. Era comprensible por qué los Na'vi, que tenían el mayor respeto por Eywa, la consideraban divina y mística de diversas maneras y que su religión y espiritualidad estuvieran en gran parte centralizadas en este ser. Había mucha racionalidad en esas creencias, era muy realista, por extraño que pareciera desde su comprensión general de las creencias religiosas o espirituales de los humanos en la Tierra, donde la locura reinaba en diversos niveles de intensidad. No es que los humanos necesitaran que actuaran de esa manera. Pero, una vez más, esto solo provenía de un Na'vi, uno en el que no confiaba exactamente, por lo que era una mala idea considerarlo a él y a su conocimiento como la norma y esperar que todos fueran similares. El Na'vi fanático y loco debe existir como si el que intentó asesinar no fuera un ejemplo suficiente y simplemente apareciera la diferencia. Luego estaban las 3 leyes de Eywa. En primer lugar, no pondrás piedra sobre piedra. En segundo lugar, tampoco utilizarás la rueda giratoria. En tercer y último lugar, no utilizar los metales del suelo. La traducción de Na'vi al inglés no fue exacta, pero esa fue la esencia y hubo varias interpretaciones que podrían abreviarse como deberéis permanecer como cazadores-recolectores para no dañar el medio ambiente. Se desconoce el castigo, si es que lo hubo, ya que esas reglas podrían no provenir directamente de Eywa, pero si existen, y por la antigüedad que presumiblemente tienen, deben haber sido en un momento en el tiempo en el que los Na'vi u otra especie humanoide inteligente tenían una civilización. Y esta hipotética civilización fue derribada hace años probablemente por alguna horrible guerra, enfermedad, cambio climático o, de nuevo, por la propia Eywa, lo que, por horrible que suene, era comprensible si él se ponía en su lugar, una mente alienígena y extremadamente vieja conectada con toda la vida en esta luna. Era como tener una parte cancerosa y decidir cortarla y comenzar de nuevo. De nuevo todo fue hipótesis sobre hipótesis y solo una posibilidad entre infinitas más era correcta. Sin embargo, hasta cierto punto tenía sentido y explicaba la armonía entre los Na'vi y su entorno, porque la posibilidad de que se tratara de otra especie alienígena era igualmente posible. Y los humanos rompieron todas estas reglas y él también, dependiendo de la interpretación, en algún momento inevitablemente sucedería de una manera u otra. Pero el equilibrio parecía jugar un papel importante, por lo que las reglas deberían ser más parecidas a sugerencias, a menos que, en exceso, supongan una amenaza real y perturben el ecosistema. Lo cual, en última instancia, seguía siendo muy vago y subjetivo. No fue todo, ya que aprendió cómo lo llamaban después de rescatar a los 2 niños y por qué los Na'vi lo llamaban ILT, niño perdido IGT. Se tradujo aproximadamente igual en inglés, aparte de niño, ya que la palabra en Na'vi también insinuaba huérfano, y lo encontró deprimentemente apropiado. T.S. Umon quien le dijo esto no sabía por qué tenía tal título ya que era un tsaik, una especie de chamán la mayoría de las veces mujer, hombre en este caso, y el que se lo dijo pero aparentemente el tsaik parecía confundido también, hasta el punto de no saber siquiera qué especie era Liem. Pero como todas las cosas con los Na'vi, debe tener un significado espiritual más profundo que realmente no comprendió en ese momento debido a la falta de información. Liem se puso de pie de repente, con los ojos muy abiertos, desconcertando al tallador de huesos a quien el humano le estaba enseñando a hacer porcelana. Uno de sus tetrapterones alertó al humano de algo cercano, algo que no era una amenaza para él ni para los suyos, aunque solo fuera un intruso, pero una amenaza para algo de todos modos. Y tu montura es un gran peligro, y GT, le informó a los Na'vi causando aún más desconcierto. Sin embargo, Liem no esperó ya que no había tiempo y corrió al lado opuesto de su base más rápido de lo que un humano debería hacerlo. Que, cuando el Na'vi se dio cuenta de lo que Liem le había informado, sintió que su corazón se hundía, pero eso no le impidió correr tras el humano, y para su sorpresa, fue marginalmente más lento. Se podía ver un caballo huargo sorbiendo el néctar de una hermosa flor amarilla mientras, en el cielo lejano, el más cercano y masivo de los 3 soles se estaba poniendo. Los alrededores comenzaban a mostrar su verdadero color bioluminiscente a medida que la noche se instalaba. A 4 docenas de metros de distancia había un depredador de 3-5 metros de largo que acechaba más cerca, con su cuerpo cónico y sin pelo, diseñado para la velocidad, oculto entre las altas briznas de hierba. Un slint o un chumre, según el inglés o el Na'vi. El silencio fue roto por el repentino graznido de un tetrapterón que volaba en círculo. Esto hizo que el direor se dejara de alimentarse y mirara con cautela a su alrededor hasta que su mirada de 4 ojos cayó sobre el slint que estaba al acecho. El caballo, como un ciervo, al ver un auto pasar a toda velocidad en medio de una carretera se quedó paralizado,
mientras que la mula al saberse vista, abandonó todo sigilo y corrió hacia su presa inmóvil, pasando de 0 a 95 kilómetros por hora en un instante. Cerrando la distancia entre los dos una vez más mientras su cara se abría revelando mandíbulas con colmillos listas para envenenar y destrozar la carne del caballo huargo, se escuchó una voz y el silbido de algo en el aire. «Oye», gritó Liam mientras terminaba de imitar el movimiento de recoger algo del suelo con su mano izquierda sacando una piedra considerable y dentada de su inventario que arrojó directamente. El Slant disminuyó la velocidad al instante mientras su cabeza giraba en dirección a Liam, sus pequeños ojos clavados en su gris ligeramente divertido, sus mandíbulas cuadriarticulares estiradas completamente abiertas con las 4 aletas de color naranja brillante similares a quitina desplegadas en hostilidad. Entonces la piedra que fue lanzada anteriormente golpeó al depredador terrestre más rápido de la Plaza Pandora dentro de sus fauces. La piedra se rompió en 2 pedazos afilados y muchos fragmentos más pequeños igualmente afilados. Esto detuvo al animal extremadamente venenoso en seco, lo que provocó que se tambaleara con su impulso en la hierba más allá del todavía congelado direorse, con 6 extremidades enredadas mientras se agitaba en agonía y emitiendo un chillido impío. Los 2 trozos de piedra más grandes terminaron con uno perforando su paladar deteniéndose en el hueso reforzado con carbono mientras se rompía aún más clavándose la astilla en un sentido muy sensible mientras que la otra se alojó profundamente en su garganta causándole grandes daños a su paso. No tuvo tiempo de procesar más lo que estaba sucediendo ya que Liam estaba ahora a una docena de metros de distancia y una daga hecha de una gran garra de austrapede fue arrojada de su mano derecha. Voló más rápido de lo que un ojo podría parpadear, la hoja atravesó la cabeza del Sling por la derecha antes de detenerse cuando el mango evitó que volara por la parte superior derecha del cráneo. La criatura tuvo una breve convulsión antes de que su cuerpo se aflojara como si a una marioneta le hubieran cortado la cuerda. Y él te agradezco, por salvar a mi pali, caballo huargo, y GT, dijo T.S. Humón en estado de shock cuando finalmente llegó detrás de Liam, de pie muy por encima del humano. Había visto lo que sucedió, aunque la muerte que ocurrió fue una tragedia, la muerte de su fiel corcel habría sido mucho peor. No todas las vidas eran iguales ni tenían el mismo valor, pero cada una era importante a su manera. Liam asintió con la cabeza al Navi antes de caminar hacia el cadáver, verificando si estaba realmente muerto, levantándolo sobre su hombro, caminó de regreso hacia el Navi que estaba tranquilizando a su caballo que solo ahora descongelado mantenía su mirada cautelosa en el humano, y luego muerto Slint en su hombro. Y él comida, y GT, habló el humano apuntando a lo que llevaba mientras al mismo tiempo, Mary, la que lo alarmó, aterrizó sobre su cabeza, fulminando con la mirada al Navi. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Unas horas más tarde, en la noche de Pandora, había una fogata encendida, sobre la cual había una piedra grande, delgada y plana. Sobre ella había costillas deshuesadas de cerdo cocinándose lentamente. Los huesos aquí tendían a dejar un regusto a ceniza, algo que a Liam no le gustaba. Y él pregunta, ¿puedo preguntarte por qué estás aquí? Los Sanurai no residen en esas llanuras, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí solo, y GT? Liam le preguntó en un Navi roto pero casi perfectamente pronunciado a T.S. Humón que estaba sentado frente a él tallando uno de los huesos del Slint con un cuchillo con una expresión pensativa. Y él tienes razón, amigo. Mi clan reside en tierras lejanas, más secas que esas llanuras durante la sequía, cerca de allí hay un santuario de los muertos donde los animales en su vejez migran por última vez, y GT, respondió el Navi, hablando lentamente para que Liam entendiera. Aunque el ser humano tuviera una facilidad extrema para aprender el idioma, simplemente se le acoplaba en el cerebro y las palabras que no conocía en las frases adquirían significado instintivamente dentro del contexto de lo que se decía. Algo que no es imposible teniendo en cuenta cómo está ahora su cerebro y la capacidad del implante para traducir cualquier idioma hablado conocido por el hombre. La palabra amigo sorprendió gratamente a Liam, aparentemente tener un ojo aéreo sobre la criatura de alguien como si supiera que algo saldría mal y salvarlo por su propia cuenta le traerá amistad con el dueño. Tal vez también ayudó el hecho de que el dueño fuera sensato, racional y benévolo. Y el simple hecho de ser civilizado funcionó cuando se enfrentó a tales individuos. Y ahora que Liam prestaba atención, el Navi parecía más relajado, aunque sabía de sus capacidades físicas anormales y no hablaba de ello. Un hecho sobre el que no estaba oculto y simplemente no se decía, nadie se ve obligado a contar todo sobre sí mismo cuando conoce a extraños. Y él es realmente inusual que esté tan lejos. Estoy en una peregrinación en busca de materiales que me permitan crear la mitad de la reliquia que inmortalizará mi vínculo con mi compañera, Panu.
Ella está haciendo lo mismo que yo en otra tierra lejana, y su voz se hizo más baja y se podía ver el anhelo, lo que indicaba que estaba completamente enamorado de la mujer Navi, una vista que hizo que el humano resopló divertido. ¿Una especie de viaje espiritual? Aunque parece un poco complicado. Uno terriblemente peligroso, además, comentó Liam internamente, pero no lo dijo en voz alta, ya que T.S. Humon y su compañero seguramente estaban al tanto de eso y debía ser parte de esta acción en primer lugar. Pero eso no cambió el hecho de que fuera innecesariamente peligroso hasta el extremo, los Navi no están exentos de no ser considerados presas. Y puedo hacerte una pregunta también, y Liam asintió positivamente ante la pregunta del Navi, y que es el objeto brillante dentro de tu brazo izquierdo, y Y no dentro, es parte integral de mi cuerpo al igual que la cola lo es para ti. Puedo hacer esto, y Liam explicó vagamente antes de apuntar su implante a la pared detrás de él, se emitió un rayo de luz blanca suave pero bastante fuerte, lo que no sorprendió a los Navi ya que Liam lo había hecho algunas veces antes. Sin embargo, hubo un estremecimiento y un parpadeo rápido de los ojos con la luz repentina, un detalle que no pasó desapercibido para Liam. ¿Una reacción a la luz repentina? Posiblemente debido a una vista más adaptada a la noche. Entonces se escuchó un graznido, la luz se cortó en lo alto de la pared, Mary, el tetrapterón rojo aterrizó en su muñeca desnuda, las garras afiladas rozaron su piel, pero no hubo reacción del humano. Una de las colas neuronales del joven volador se movió y los zarcillos peludos blancos se conectaron al implante. Los ojos humanos se dilataron hasta un grado imposible, uno que habría perturbado a los humanos y les habría hecho pensar que estaba extremadamente drogado y podía escuchar a los objetos inanimados hablar. Y esto también dijo Liam, su tono indicando que no diría más y que lo correcto de Mary era irse volando siendo un indicador. Song entendió, evidentemente había más pero eso no significaba que tuviera derecho a saberlo. En ese momento estaba demasiado concentrado en el hecho de que el niño perdido podía hacer algo parecido a Tsaeilu y conectarse con la vida de Pandora. Explicaba por qué 4 tetrapterones y un gran austrapede vivían con él en coexistencia pacífica. Los caminantes de sueños o avatares, como los llamaba la gente del cielo, les permitían conectarse con la flora y la fauna, pero nunca un humano en carne y hueso, que él supiera, lo hizo, pero nuevamente, este era un individuo extraño y único, uno que por todos los medios rompió el sentido común. No sabía por qué esos animales estaban con el humano y, en realidad, no le importaba. Lo que importaba era la armonía entre ellos. Y Liam mostraba mucho cariño, más que el Navi promedio hacia sus mascotas, no solo eso, sino también un cierto grado de respeto hacia la vida, aunque de una naturaleza drásticamente diferente, y también hacia la gente. El hombre sabía mucho y llevaba consigo aún más, eso era evidente desde los últimos días. Después de esto, se hizo un silencio con solo el sonido de los insectos cantando, de la carne cocinándose y del fuego crepitando. De vez en cuando, Liam daba vuelta la carne hasta que estaba cocida y luego acercaba 2 platos de porcelana con un par de cuchillos y tenedores de hueso cada uno. Sumong estaba bastante confundido al principio con lo que le dieron para comer, el material del plato era el que el humano le había dicho pero el objeto en sí era extraño, luego las pocas criaturas pintadas en él, eran todas completamente alienígenas. Al principio era un pequeño punto, luego criaturas de formas extrañas pero simples, seguidas de otras más complejas, de formas y tamaños más variados, y luego más y más, como si salieran de la rama de un árbol, y explotaron en número. Los Navi notaron que había varios al lado de la gente del cielo que se parecían vagamente a ellos, algunos incluso tenían cola. Es solo un boceto del árbol de la vida, aclaró Liam, lo que solo aumentó la confusión de los Navi, ya que no era un árbol, pero ahora que lo mencionaban parecía la rama o el sistema de raíces de uno que se extendía más y era más diverso desde el tronco, el punto de origen. Un concepto fascinante y nuevo para explorar. Mientras la noche continuaba y todo se había acabado, los humanos comían como mínimo el doble que los Navi. T.S. Humon le arrojó algo a Liam, quien lo atrapó en el aire. Era un ojo con la pupila hendida, tallado en un hueso cortado limpiamente. Así que era lo que estaba tallando, pensó Liam mientras lo estudiaba, era simple pero muchos aspectos con detalles decían lo contrario. El ojo era similar a los ojos de la criatura tallada en el primer hueso que encontró. Fue aún más impresionante teniendo en cuenta que, según notó, los Navi tienen menos control motor fino de sus manos, sin olvidar que, en primer lugar, tienen manos ligeramente más grandes. Y fue muy revelador poder discutir y aprender, amigo. Pero tendré que irme. Cuando salga el primer sol continuaré mi viaje, y habló el Navi y Liam asintió, era bueno, por mucho que hablar con alguien fuera positivo y aprender una necesidad, tener a alguien cerca en quien no podía confiar del todo era limitante. Y lo que acabo de darte puede que no tenga ningún valor real para la mayoría de la gente, pero para los Samurai,
Los artesanos y las artesanas del santuario de huesos, esto es una muestra, y GT, terminó el Navi señalando con sus manos de 4 dedos el trozo de hueso tallado. Muy lejos, al mismo tiempo, en la colonia extrasolar 01 de la Administración para el Desarrollo de Recursos, también conocida como Puerta del Infierno, más precisamente en el cuartel de la persona a cargo del programa Avatar. La doctora Grace Augustine es una mujer alta, de cabello castaño corto y ojos marrones. Dicha persona estaba en una silla bebiendo café. Lost Abbey Cable Car Creek lo sirvió en una taza, con sus ojos fijos en el nuevo informe de uno de los miembros de su equipo. Colocando su taza, se masajeó la frente mientras miraba alrededor de una gran pantalla holográfica que mostraba un video del paso salvaje e indómito de Pandora con su relajante lista de reproducción de música. Una de sus ideas, utilizar fragmentos de los Samson para misiones científicas, y una de las razones por las que descubrió gran parte de la flora de esta luna. Una idea que también fue explotada por la RDA para su disgusto porque esos videos eran caros en la Tierra. Pero nuevamente ambos salieron ganando, por lo que no se quejó, aunque fue bastante abierta con lo mucho que detestaba a la RDA. Se le salieron los ojos de las órbitas y escupió su bebida mientras en la esquina de la pantalla veía algo que de ninguna manera debería ser posible. Era un solo fotograma. Uno que debería ser absolutamente imposible según todas las métricas conocidas de la humanidad. De hecho, se negó a creerlo incluso cuando detuvo el video con un toque de su dedo, retrocedió unos milisegundos y amplió la imagen. Incluso entonces, no podía creer lo que había en él. No había bebido lo suficiente como para hacer el efecto del alcohol. ¿Qué demonios es eso? ¿Cómo es posible? Gritó Grace, con los ojos clavados en la figura blindada, claramente humana, los ojos detrás del casco de un tono gris plateado, algo que naturalmente es imposible de encontrar en los humanos. Y en medio de una llanura sin máscara para respirar. Apagó la pantalla holográfica, la volvió a encender, la apagó y la volvió a encender. Eran imágenes reales, lo sabía porque se las habían dado a ella por primera vez. Era imposible, pero era real. Esto debe mantenerse en secreto, tanto como sea posible. Necesito información sobre quién y qué es esto. Como si no tuviera ya suficiente mierda con la que lidiar, solo unos meses y llegarán nuevos miembros, pensó, su expresión se endureció mientras sus ojos se fijaban en la coordenada que se mostraba en la pantalla holográfica. A la mañana siguiente, era el día 111, y Liam hizo su desayuno habitual rico en proteínas, un entrenamiento rápido pero intenso y una revisión aérea general en un radio de 20 kilómetros desde su base con sus 4 tetrapterones confirmando que el Navi de los Samurai de hecho ya no estaba aquí, ni nadie más para el caso. La progresión volvió a estar en los menús. Liam mordisqueó un trozo de cecina picante mientras terminaba su 200 balazo de escopeta de plomo, uno más grande de lo que le habían recomendado por encima de su bastardo fabricante. La pólvora significaba armas de fuego, y las armas de fuego que fabricó con balas adaptadas, por supuesto, no estaba muy familiarizado con las armas de fuego, ya que en su país necesitaba un permiso y había múltiples factores legales involucrados para obtenerlo. Fue un poco a campos de tiro cuando era adolescente, pero evidentemente eso no lo convirtió en un tirador experto ni en un experto en armas de fuego en general. Eso no le impidió fabricarlas, y no eran ni mucho menos pequeñas, ya que serían inútiles contra cualquier cosa lo suficientemente grande como para representar una amenaza para su existencia continua. Así que fabricó escopetas, varias escopetas para ser exactos. No eran armas modernas, ya que no podía fabricarlas, sino antiguas, si las actualizaba con los recursos disponibles. Algo parecido a una escopeta recortada, para ser precisos. Cada uno con solo 2 disparos antes de tener que recargar manualmente, siendo su único propósito matar o herir mortalmente a quien entre en un radio de 15 metros, 50 pies, de él. Un humano normal o incluso entrenado que dispare con uno de sus renovados cañones se arriesgaría a que el cañón le atravesase el cráneo en el peor de los casos y, en el mejor de los casos, a romperle la muñeca o dejarlo inconsciente con el retroceso, lo cual es lógico ya que no estaba tan limitado en ese pequeño detalle que es el retroceso de un arma de fuego, aunque era muy, muy ruidoso. Oxiden, ven a mi niña, dijo el hombre al ver al ave llegar de su vuelo a la cueva, conectando sonrió al no haber nadie, dándole al tetraperón lo que le correspondía en forma de un excelente trozo de carne. La siguiente media hora consistió en que Liam comprobara que todo estuviera en su lugar, desde las trampas todavía colocadas hasta la comida para todo, y una vez que decidió que estaba bien, corrió directamente al único acceso seguro al subsuelo de la gran llanura. Esto llevó al presente, Liam vestido con una armadura ligera mayoritariamente de bronce, acero presente en áreas más vitales, un casco que le permitía tener la mayor parte de la vista y su inventario tenía todo lo que él creía necesario.
como comida, agua, su guadaña de guerra Cleaver, varias armas arrojadizas y no arrojadizas, herramientas como picos, picas de escalada, cuerdas y más, vendas, papeles, bolígrafos improvisados, un botiquín de primeros auxilios que consistía en vendas, agujas de coser con hilo fino desinfectado y botellas de solución salina. Un pequeño manojo de hilo rojo sangriento hecho de una sustancia parecida al látex que encontró hace semanas atado a su cintura, su propio hilo de Ariadna, pero menos mágico, por desgracia. Lo sujetó alrededor de una raíz antes de apartar a un lado las enredaderas portuguesas bioluminiscentes de color azul profundo con su mano derecha enguantada e inmediatamente la planta se enganchó en su extremidad. Veremos quién arrastra a quién, pensó Lien con una ceja levantada en lugar de entrar en pánico, ni siquiera se sorprendió cuando la enredadera intentó arrastrarlo hacia arriba, probablemente para comérselo o algo así, tomó un puño lleno de ella y la arrastró hacia abajo con un buen tirón. Arrancó la mitad de las enredaderas ofensivas que bloqueaban la entrada con ella. Más de eso, murmuró, era más una jungla que una cueva, sacó una cimitarra, la hoja estaba hecha de grandes garras de austrapede, la razón por la que era este tipo de arma, era que aún no tenía un nombre. Con él en su mano derecha, lo manejaba con cuidado mientras cortaba las enredaderas que bloqueaban su paso, sus botas pisaban el pasto corto azul salpicado de helechos ocasionales o flores exóticas mientras lo hacía. Esas enredaderas estaban por todas partes, el lugar era muy espacioso y solo el área que estaba inclinada hacia abajo indicaba un sentido de dirección, ya que las enredaderas obstruían la vista. Continuó avanzando, moviéndose con cuidado, golpeando el suelo con la punta curva de su cimitarra para evitar posibles accidentes. Plantas carnívoras, jodidas plantas carnívoras gigantes, murmuró con incredulidad mientras en la distancia notaba una docena de hojas moradas con forma de jarra de una altura promedio de 5 metros, 16 pies 4 pulgadas. Por su bioluminiscencia podía ver la sombra de pequeños animales en su interior, uno incluso era humanoide, un naví, uno joven por su tamaño. ¿Y no era esa una visión desagradable y trágica? Su cabeza giró en otra dirección mientras se oían chillidos de agonía y terror, que provenían de una criatura del tamaño de un perro grande que parecía un híbrido entre una cabra y un erizo si hubieran copulado. Estaba completamente atrapado por las enredaderas y arrastrado hacia una de esas plantas carnívoras. No solo eso, sino que arriba, dentro de la grieta de la piedra cubierta de musgo, docenas de avispas de fuego infernal de color azul oscuro volaron y picaron, arañaron y mordieron repetidamente a la pobre criatura hasta que su movimiento y sus chillidos se detuvieron definitivamente. Lo que siguió fue la criatura inconsciente o muy probablemente arrastrada dentro de la planta carnívora gigante, después de que esta hermosa estructura similar a una flor floreció alrededor de las delgadas raíces de la planta carnívora y la avispa alienígena acabó en su néctar. Todo esto sucedió en menos de 10 segundos. 10 segundos fue todo lo que tomó. E indicó que el destino de los Na'vi dentro de uno estaba sellado hace mucho tiempo, estableció el tema de que este lugar era extremadamente peligroso, un hecho que no estaba oculto. Mi p@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. p@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Tejiendo cuidadosamente entre las enredaderas, Lien de repente se agachó esquivando enjambres de avispas del fuego del infierno que volaban alrededor, no cazaban para comer, perseguían a los animales empujándolos hacia las enredaderas para que la planta jarra gigante comiera, luego se le daría néctar. Sin duda, era una parte muy interesante de este ecosistema. Esas avispas del infierno podrían significar miel o algo equivalente, pero no parecía que valiera la pena correr el riesgo de conseguirla. Si es que había algo que conseguir. Las enredaderas azules también eran interesantes, su extrema elasticidad y resistencia estaban a la vanguardia. Esencialmente eran colonias de pequeños organismos peculiares mitad plantas mitad animales que crecen alrededor de un hilo a base de silicio que aparentemente producían, muy similar al coral duro en principio, pero es esto muy interesante en lugar de piedra caliza. Al entrar en contacto, actuaban de forma similar a los tentáculos de las medusas que arrastran a sus presas, pero en lugar de veneno, era una especie de pegamento ácido o alcalino inodoro. Era horrible la forma en que la piel se derretía y se fusionaba con el pegamento, lo que causaba un gran dolor a todo lo que se enredaba, por lo que no hizo pruebas en su piel. A su cimitarra tampoco le gustó, pero los daños por corrosión eran extremadamente superficiales, pero no le hizo nada a su armadura de bronce, lo que significaba que era una sustancia bastante única que probablemente reaccionaba con el carbono o el hierro, ya que el único punto en común entre su espada y el animal era esto. Era un ecosistema que funcionaba como un único organismo en el cual él se encontraba en medio. De cualquier manera, continuó adentrándose en esta jungla subterránea, el aire era húmedo y bastante frío. La bobina roja de hilo que llevaba en la cintura fue utilizada por un quinto, ya que regularmente colocaba un palito de madera, cortaba el hilo y lo sujetaba antes de continuar. No importaba que tuviera más de este hilo rojo.
Cuanto más avanzaba más profundo iba y menos carnívoros y azules se veían y la vegetación, si es que a eso se le podía llamar así, adquiría un tono violeta verdoso oscuro. La siempre abundante bioluminiscencia natural daba una luz comparable a un cielo crepuscular. En este punto, el suelo tenía más raíces que tierra, era un lío de raíces de todos los tamaños entrelazadas. Viviendo entre ellos, vivían los raros murciélagos durmientes, extrañas arañas que se parecían a las abrasadoras espaciales, 100 pies de 3 metros de largo, 9 pies 8 pulgadas, extraños vertebrados similares a los gecos y eran del tamaño de un humano, varios insectos voladores y criaturas parecidas a las medusas, como una esfera de color púrpura oscuro con tentáculos y 4 hojas con forma de alas para flotar sobre la corriente de aire caliente que venía de abajo. El aire era respirable para él, no es que tuviera nada para remediarlo si no fuera así, además de regresar a la superficie lo más rápido y con cuidado posible. Era, sin lugar a dudas, extremadamente peligroso, pero siguió bajando, con el hilo rojo detrás de él. El sonido del viento resonando en una especie de zumbido bajo y constante, como si algo gigantesco estuviera respirando, se podía escuchar mientras miraba las docenas de rocas que flotaban debajo, raíces que de ninguna manera eran lo suficientemente grandes como para sostenerlas, esas raíces venían desde abajo y crecían hacia afuera. Acercándose a una de esas grandes piezas de piedra plateada flotante, el humano caminó y miró a su alrededor, antes de tomar una roca del tamaño de un puño que almacenó, implantándola y analizándola mientras sus ojos se abrían ligeramente, ya que era Pandorium unobtainium puro en su núcleo junto al exterior donde era una mezcla principalmente de titanio y platino con una docena de elementos menores y sin importancia. Todo esto está hecho de ese metal, murmuró Liam, este metal era mayormente desconocido para él además de su propiedad magnética única, por mucho que fuera valioso como recurso por su potencial casi infinito en su uso, era completamente inútil para él en ese momento. Esto fue así por una sencilla razón, su fragua no podía fundir este metal mágico todavía, no podía empezar a fundir tungsteno, que ciertamente necesita 3400 grados centígrados, 6152 grados Fahrenheit, una cantidad considerable de calor, así que lo más preciado de esta piedra que recogió para él actualmente era el titanio y el platino. Estaba más que feliz de coleccionar dos, ya que ofrecían muchas posibilidades nuevas. El primero era por su resistencia similar al acero, su resistencia a la corrosión y su ligereza, aunque la última parte no era muy importante a nivel personal. Significaba una mejor armadura y una nueva aleación para una variedad de usos. El segundo platino se usaba para fabricar componentes electrónicos como cables y también equipos de laboratorio, que también eran muy útiles. Fue recogiendo y extrayendo trozos de rocas, eligiendo la que contenía más de los dos metales preciosos mientras descendía de raíz en raíz, piedra en piedra, con hilo rojo y un poste de madera siguiéndolo detrás. Agua, comentó internamente mientras el sonido de las cascadas comenzaba a entrar en sus oídos y a medida que avanzaba se topó con un fino arroyo que se hundía de una piedra flotante a otra, arroyos que se hacían cada vez más grandes a medida que más se fusionaban cuanto más caían. Sin embargo, no eran solo agua, debajo de los líquidos incoloros había una sustancia negra que se movía excesivamente lento. Al acercarse a una de esas corrientes sumergió tentativamente un palo largo antes de sacarlo y observó con desconcierto inesperado la sustancia negra parecida al alquitrán goteando constantemente de regreso a la corriente. Sus ojos grises siguieron el origen de ese arroyo para ver que provenía de las mismas raíces por las que descendió. Ahora que prestaba atención todos esos arroyos comenzaron a formar asentamientos de raíces excavadas. Finalmente, su curiosidad le ganó y tomó una botella de vidrio que llenó con la ayuda de una barra de líquido negro. El dulce olor desprendía el olor que casi dominaba todo lo demás. Mientras guardaba la botella, dejó que su implante la escaneara. Era similar al petróleo crudo pesado en su composición general y viscosidad, pero se podían encontrar diferencias distintivas como la presencia de partículas de Pandorium, moléculas complejas probablemente responsables del olor y varios microorganismos. El petróleo crudo es el producto de esas plantas, dijo Liam en voz alta, desconcertado pero sumamente satisfecho con este descubrimiento, y así continuó moviéndose hacia abajo tomando muestras de recursos a medida que lo hacía. La oscuridad era en realidad un lago gigantesco de agua cristalina que se convertía, a una profundidad de al menos 40 metros, 131 pies, en ese mismo petróleo negro que absorbía toda la luz y cuya profundidad era desconocida. No había olas ni movimiento de agua, salvo el petróleo crudo que se ondulaba exactamente cada minuto, como si fuera el latido de un corazón. De allí crecieron raíces gigantes, algas gigantes moradas fluían pacíficamente acompañadas de ventiscas de peces semitransparentes parecidos a rayas, rocas y piedras plateadas flotantes estaban por todas partes, algunas de las más grandes formaban enormes islas flotantes en el agua similares a icebergs o pequeñas colinas.
Estaban llenos de una flora exuberante con flores extrañas adaptadas a este entorno sin sol, desde brillantes como hongos hasta flores flotantes multicolores ancladas al suelo por una única y delgada hebra de tejido carnoso. La negrura general de lo que había debajo del agua contrastaba profundamente con el resto. Y en ese momento estaba caminando sobre una que estaba conectada a una pared fisurada de la cueva por, como cualquiera podría adivinar, raíces. Parecían mantener todo unido con el Pandorium unobtaneum. Una fisura que estaba fuera de lugar incluso desde lejos, la larga enredadera blanca también era una de las principales razones por las que la vio, no era la única, solo la más cercana y de más fácil acceso. Y sintió curiosidad. Los ojos de Liam se entrecerraron de repente y su cuerpo se tensó instintivamente al escuchar los débiles sonidos de patas con garras acercándose a su alrededor, desde su izquierda, derecha, detrás, delante y arriba. Me pregunté cuándo habría sucedido esto, pensó Liam, frunciendo el ceño ligeramente mientras estimaba aproximadamente su número solo por el sonido a su alrededor, debían ser fácilmente una docena, si no más. Entonces la figura de los víboras lobo apareció ante su vista mientras manchas bioluminiscentes blancas brillaban a lo largo de su delgado cuerpo azul oscuro. No parecían ser de la misma especie ya que eran como mínimo un 50% más pequeños, ni siquiera llegaban a sus rodillas. Y efectivamente así era, se trataba de víboras lobo leucomelas, una subespecie de la víbora lobo común. Su guadaña de guerra apareció en su mano izquierda mientras se erguía en toda su altura, con el pecho inflado y los ojos llenos de serenidad y alerta mientras mantenía contacto visual con el que tenía frente a él. Un error por parte del humano, pero uno que no podría haber previsto. Esta víbora lobo cerró los ojos y abrió bien las fauces. Un segundo par de patas se abrió en un instante y el mundo para el humano se volvió blanco mientras un destello de luz con suficiente luz para cegar a un Navi se emitió directamente a sus ojos. ¡Mierda! Mis ojos, maldijo ante esto, no esperaba este tipo de ataque en absoluto. Parpadeando repetidamente, sus ojos se llenaron de una sensación de ardor, apenas podía distinguir la distancia, el color y la forma, su corazón latía más rápido en su pecho, pero mantuvo la compostura aunque estaba enojado. Al mismo tiempo, la manada de víboras lobo leucomela se abalanzó, dos de ellos con las fauces bien abiertas mordieron el tobillo acorazado humano, sin hacer mucho más que molestar aún más al humano. Como resultado, uno recibió una patada tan fuerte que su cabeza se sacudió hacia atrás con un fuerte crujido. El otro fue dividido en dos desde los omóplatos hasta la pelvis y sus entrañas se derramaron por todas partes mientras la mitad superior, aún consciente, cayó al agua 2 docenas de metros más abajo. Fue solo el comienzo, dos saltaron sobre su espalda mientras cortaba salvajemente el aire con su arma, gruñendo de irritación, Liam agarró detrás de él al furioso animal atrapando lo que asumió que era una pata. Su agarre destrozó los huesos mientras la víbora lobo aullaba de dolor antes de ser arrojada al azar con extremo prejuicio. Golpeó a otros 2 lobos hexápodos que se acercaban y los mató a los 3 simplemente con la cantidad de fuerza que se puso detrás del proyectil viviente improvisado. Fue una masacre, el olor a sangre y órganos rotos reemplazó la dulzura del aire, pero los víboras lobos siguieron avanzando, arrojándose suicidamente contra los actualmente ciegos como si estuvieran frenéticos. Un gran macho saltó sobre la cabeza de Liam, arañando y mordiendo furiosamente mientras el humano disparaba al azar con su ballesta de muñeca frente a él. El perno envenenado golpeó a uno en su vientre y se detuvo en su camino con el dolor repentino, el cóctel de toxinas se encargó del resto. Vete a dormir, mientras esas palabras frías y tranquilas, pero llenas de irritación, un puño cerrado y blindado atravesó el cuello del que lo tenía agarrado. La sangre goteaba por su armadura mientras mataba a más y más hasta que no recibía nada a cambio, pero se mantuvo alerta. Parpadeó más y la sensación de ardor finalmente comenzó a disminuir, ya que podía ver de nuevo, aunque borroso y había manchas blancas aquí y allá, pero estaba mejorando rápidamente. A su alrededor había cuerpos, órganos y sangre esparcida. Respiró y algo inesperado sucedió nuevamente. ¿Qué? Fue lo único que Liam pudo pensar cuando el sonido rápido, casi zumbante, de un aleteo llegó a sus oídos y una criatura roja con forma de flecha se dirigió hacia él y apareció en su vista desde arriba. Lo siguiente que sintió fue dolor. Una forma parecida a una aguja atravesó su armadura como si fuera papel de aluminio, la capa de color beige en el medio no ofreció mucha más resistencia y luego llegó a su piel seguida por el músculo pectoral derecho. Continuó mientras pasaba por su carne y tejido entre sus costillas, para finalmente perforar la parte superior de su pulmón derecho. Fukarg, gritó, con dolor y rabia mezclados, pero reaccionó extremadamente rápido. Soltó su guadaña de guerra para agarrar la cosa y evitar que lo corneara más. Y al instante emitió chillidos agudos cuando la aguja que tenía dentro de repente bombeó veneno similar a la tetrodotoxina.
Justo después, una criatura aterrizó junto a él, de color rojo, sin cabeza con una postura de mantis religiosa, sus dos extremidades delanteras en forma de gancho agitándose en el aire mientras caminaba silenciosa y graciosamente con sus cuatro patas con garras hacia la cosa chillona incrustada en su pecho. Un hondero son dos individuos de la misma especie que viven como uno solo. Un depredador silencioso y extremadamente peligroso, no el más grande ni el más fuerte, pero uno de los más exitosos gracias a su singular táctica de caza. El cuerpo principal y la cabeza, con esta última siendo disparada desde la primera y eso fue lo que pasó y ahora el cuerpo principal estaba siguiendo el chillido de la cabeza incrustada en el pulmón derecho de Liam, ya que estaba ciego sin él. «¡Que te jodan!», gritó Liam con sangre y veneno literal saliendo de su boca, el implante brillaba de un rojo brillante. El dolor agudo continuo o el pulmón destrozado no le impidieron en lo más mínimo actuar mientras materializaba una de sus escopetas de su inventario y disparaba a quemarropa a la cabeza del tirador. El estruendo ensordecedor del disparo resonó a lo largo y ancho mientras la cabeza explotaba en pedazos sangrientos y pedazos que volaron por todas partes. La probóscide era lo único que quedaba intacto y todavía estaba en lo profundo de su pecho. Sacársela sería una mala idea, agravaría la hemorragia y, de todos modos, su armadura estaba en medio. Tosió más veneno lleno de sangre, su cuerpo trabajando para purgar la sustancia extraña, respirando pesadamente desde su único pulmón bueno, sus ojos medio ciegos y excesivamente dilatados llenos de adrenalina fijados en el confundido cuerpo principal que no era más que una mancha roja para él. «Que te jodan», dijo, jadeando por aire y por el dolor, sosteniendo la escopeta con una mano apuntó y apretó el gatillo, un estruendo volvió a resonar, el retroceso apenas afectó al humano. El cuerpo principal chirrió incomprensiblemente cuando una de sus piernas del medio con parte de su pecho fue volada. Debería haber apuntado a la cabeza, añadió mientras guardaba la escopeta vacía para reemplazarla por otra completamente cargada, y disparó una y otra vez, la primera volando más del pecho del cuerpo principal, y la última acabando con todos sus chirridos de una vez por todas. Mi @Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. @Treon. Como usuario, U igual a 60424165. La cabeza de Liam daba vueltas, sentía una fatiga sobrenatural y la mano derecha se la ponía en el pecho derecho, donde sentía un dolor punzante y profundo. Tomó su guadaña de guerra y la guardó en su inventario antes de caminar hacia la fisura, apartando la enredadera y casi cayendo en el proceso gracias a un lobo víbora muerto que no vio. Lo suficientemente inteligente para hacer eso, pero no lo suficiente para apuntarme a la cabeza, pensó en lo que acababa de suceder con una mueca sangrienta antes de toser sangre y veneno. El sabor de su propia sangre mezclado con el acre del veneno no era nada agradable. La sensación de la cosa que se le clavaba en el pulmón mientras se movía solo la amplificó. Claramente fue premeditado hasta cierto punto, la manada de víboras lobo fue seguida inmediatamente por esta criatura roja o fue el sonido de la batalla o el olor a sangre lo que la atrajo. De cualquier manera, ahora tenía poca importancia. Pero es un muy buen recordatorio de lo peligrosa que era esta luna y que la preparación, por buena que sea, no es un escudo indestructible contra lo desconocido. La idea de que iba a entrar y salir de aquí sin lesiones nunca cruzó por su mente, era un pensamiento ridículo como lo demostró lo que sucedió inesperadamente. Liam tosió sangre por enésima vez y notó con cierta preocupación que su cuerpo comenzaba a sentirse lento, pero no demasiado sangrante. La herida en sí no era mortal en cuanto a hemorragia, pero el veneno era un problema. Apresurándose, se detuvo a 1 metro de entrar realmente en una enorme sala de la que podía vislumbrar lo que había dentro y habría apreciado su absoluta espectacularidad en otras circunstancias, sin embargo, reconoció lo que era. Arriba, creciendo desde el techo de la cueva hacia el suelo, había un enorme sauce, con una corteza de color blanco perlado que contrastaba profundamente con el tono más oscuro donde una cicatriz de rayo la partía por la mitad. Las raíces del árbol eran del mismo color que la corteza blanca regular que se extendía por todas partes conectando piedras flotantes entre sí y se sumergían en el aceite negro intenso, crudo e inodoro, en el que pulsaban rítmicamente. Por encima formaban una estructura natural completa, desde puentes hasta plataformas, de las cuales una enorme descansaba debajo del árbol invertido. Cada una de sus sinuosas ramas sostenía varios cientos de etéreos arcillos rosados que iluminaban la habitación como una lámpara de araña natural, y su luz se reflejaba continuamente en el precioso mineral que había en el interior de la pared. Miles de pequeñas criaturas parecidas a medusas flotaban en el aire como si nadaran, como espíritus del bosque o atoquirina. Eran semillas y mucho más. Un árbol de las almas, un Utraya Mokeidi en Navi, según el conocimiento de T.S. Umon sobre los clanes de caballos, este debería ser el árbol de la divergencia, supuestamente solo estos mismos clanes migratorios sabían dónde estaba. Bueno, ahora él también lo sabía.
Un árbol creciendo bajo tierra no era lo más loco que vio, incluso aunque estuviera en lo alto de la escalera. Más aún teniendo en cuenta que en ese momento no podía ver muy bien a lo lejos, por lo que en ese momento era aún más cierto. Sin embargo, una presión y una presencia innegables emanaban de él, pero podía instintivamente decir que este lugar era seguro, más seguro que el exterior, por lo menos. Joder, duele como una perra, pensó Liam mientras se quitaba el casco y los guanteletes y desabrochaba la placa del pecho. La parte delantera fue retirada con cuidado mientras la trasera caía, haciendo un ruido metálico al caer al suelo. También se deshizo de su capa protectora, pero siseó de dolor al quitársela, sintiendo que la probóscide se movía dentro de su pulmón con el movimiento. Luego se sentó, con la espalda apoyada en la raíz blanca extrañamente lisa que tenía detrás. Lo único que pudo ver fue lo que tenía incrustado en el pecho con sangre, una botella de solución salina fresca. La destapó con la boca y rápidamente se enjuagó las manos antes de verter todo lo que quedaba sobre la herida. Rechinó los dientes al sentir el frío que invadía la zona herida y el dolor que la acompañaba. Con la mirada concentrada y la visión borrosa del objeto extraño en su pulmón derecho, agarró la parte que sobresalía y, con un movimiento rápido pero cuidadoso y decisivo, ahogó un gemido de dolor y lo sacó. Sentí un extraño alivio en medio del dolor. Es al menos la mitad de mi antebrazo, murmuró con cierta incredulidad ante la probóscide de aproximadamente 20 centímetros, 8 pulgadas, de largo. Si él no fuera como es, tanto interna como externamente, esto lo habría atravesado por completo, incluso si lo hubiera detenido. Otro dato que comentó fue que el veneno ni siquiera provenía del extremo puntiagudo, sino de decenas de poros en el medio. Inmediatamente después de que comenzó su último ataque de tos, sangre y veneno fueron expulsados de su pulmón derecho como si alguien casi se ahogara hasta que todo desapareció. Fue terriblemente doloroso pero muy reconfortante deshacerse de él. La herida era profunda, podía ver sus costillas y pulmón entre la sangre, una visión perturbadora que ahora se había quedado grabada en su mente, pero no había alcanzado ningún órgano vital, así que siempre era eso. Unos centímetros a la izquierda y habría sido su corazón, sin embargo. Si fue suerte que no alcanzara allí o mala suerte que lo alcanzaran, no lo sabía y no era el momento de quedarse con eso. De su inventario trajeron otra botella de solución salina con un pañuelo de papel de fibra suave. El proceso de limpieza del área fue duro y el entumecimiento de su extremidad no mejoró. Ahora se sentían como troncos y no adormecían el dolor en absoluto. De hecho, parecía amplificarlo progresivamente. Lo bueno es que solo eso era lo que realmente sucedía, un final horroroso para quien recibía un disparo y luego era devorado vivo, perdiendo todo control motor y con un dolor multiplicado por 10. La siguiente parte era la más difícil, desinfectar las agujas y los hilos. Menos mal que fue lo bastante previsor como para haber puesto ya el hilo en la cabeza de la aguja de coser, porque cuando lo necesitas, por lo general no eres el más capacitado para realizar esta tarea tan delicada y a veces casi imposible. No fue lindo, 2 docenas de puntos, la mayoría demasiado profundos y todos irregulares, casi pierde la aguja dentro de la herida también. La única razón por la que no sucedió fue que logró agarrar la cuerda, de lo contrario, sacarla habría sido complicado y agonizante. Después de esto, volvió a limpiar y vendó esa parte de su pecho. El cansancio había ido empeorando cada vez más, sabía que no era buena idea dejarlo ganar pero no podía hacer nada para detenerlo, y moverse era una idea aún peor por razones evidentes. No es que pudiera hacerlo ya que sus extremidades estaban entumecidas al punto de caminar o sostener cosas era una tarea titánica. Joder, estoy loco. Pero valió la pena, pensó, sintiendo alegría por su situación autoinducida. Incluso hablar le resultaba difícil. Estaba en un estado tan patético que cualquier cosa podría matarlo en ese momento, pero se sentía seguro allí. Era desconcertante. Fue el veneno más tener que bajar allí, la pelea con la manada de víboras lobo incluso si fue bastante fácil, luego ser corneado como un shish kebab, y haberse hecho una operación quirúrgica de emergencia sin nada para adormecer el dolor. Golpeándose la cabeza contra la raíz, exhaló dolorosamente y siguió con la mirada cansada a los espíritus del bosque que flotaban elegantemente en lugares específicos, bloqueando entradas y salidas, muchas de las cuales nunca supo que existían. Uno incluso aterrizó en su implante antes de seguir a sus hermanos. Tomaré una siesta, quédate a salvo en la base, envió a través de su enlace con su domado, acompañado de una sensación que le transmitía que estaba bien y por eso cerró los ojos. El sueño llegó poco después, incluso con el dolor, la extraña manta que crecía a su alrededor lo calmaba. Liam abrió los ojos después de lo que pareció un instante ante una visión extraña y su cuerpo y su mente se sintieron tan extraños como estaba acostumbrado. Una situación muy familiar y, a la vez, fundamentalmente diferente, pero no entró en pánico, su mente se sentía clara, más clara que nunca y más de lo que jamás hubiera imaginado. No podía entrar en pánico por la función corporal mortal que le faltaba para que esto sucediera.
Estaba flotando en posición fetal dentro de un prisma cuatridimensional que su mente solo podía percibir como su sombra tridimensional distorsionada pero clara. Cientos y cientos de partículas metálicas hexagonales orbitaban a velocidades que variaban desde lentas hasta el punto de parecer inmóviles o supraluminales. Se movían en un camino caótico pero perfectamente ordenado y calculado, como si fueran un enjambre. Vio directamente ambas muñecas, y la falta de cualquier implante en su muñeca izquierda se notó de inmediato. Lo siguiente fue su piel bronceada o la aparente falta actual de ella. Por lo tanto, era una película translúcida azulada pálida que tallaba las formas de cada uno de sus músculos que estaban definidos. Incluso podía sentir su cabello hasta los hombros como si fuera una parte del cuerpo completamente funcional en lugar de principalmente hilos de queratina, todos y cada uno de los millones de folículos pilosos desde la raíz hasta las puntas flotaban en el aire como en las profundidades bajo el agua detrás de él. Sin embargo, no eran realmente cabellos al mismo tiempo, tampoco eran músculos, tendones, huesos o cualquier tejido real, ya sea que estuvieran vivos o muertos. El único aspecto que tenía un parecido con la biología humana eran las venas o nervios que latían con energía al ritmo de un corazón inexistente. Movió cada uno de los 5 dedos de sus manos con curiosidad. En lugar de los órganos vitales que se suponía que serían, en su pecho se encontraba su implante, al que estaban conectados 5 hilos purpúreos. Instintivamente, conocía sus órganos y todos ellos se encontraban en un sueño profundo. Y eso era solo la superficie, la primera capa de ese estado de ser. En un momento, notó que la película azulada se desplazaba hacia su piel bronceada antes de fallar por falta de comparación y volver a su forma transparente en un ciclo sin precedentes. En algún momento, su mano podría parecer normal y en otro, podría ver a través de ellas. No parecía haber ningún patrón. Se puso de pie, con los pies sin tocar el suelo metálico, manteniéndose a flote dentro del abrazo calmante y protector del prisma como si fuera un huevo, observó su entorno con asombro, debajo y encima de él, si esta noción siquiera se aplicaba aquí. El metal y las estructuras metálicas parecidas a raíces pulsaban con energía azul eléctrica, elemento que instintivamente podía distinguir, y fluía al ritmo de los latidos de su corazón. ¿Aquí es donde reside mi matriz engrámica? Fascinante, preguntó sin que nadie lo supiera, con una voz que tenía un tono profundo y etéreo. Sin embargo, una respuesta llegó detrás de él. Si por matriz engrámica te refieres al principio sin final que es la mente y al final sin principio que es el alma y el espíritu existentes desde el amanecer de los tiempos, entonces tus palabras son parcialmente correctas. Pequeña extraña de origen extraño tan lejano de lo que podemos empezar a comprender, una voz que consistía en cantidades incalculables pero que funcionaba como una sola hablaba, una distintivamente femenina en esencia, joven pero vieja, áspera y amorosa, tranquila y ruidosa. No había poca cantidad de sorpresa y curiosidad en su interior, incluso conmoción. El cuerpo etéreo de Liam se movió bruscamente en la dirección de donde provenía la voz y la nueva presencia. Sus ojos actualmente hechos de pura energía azul se abrieron ligeramente ante lo que vio. Fue como si la realidad cambiara de repente. Un muro invisible que corta la realidad y pega 2 partes contrayentes de ella, una de metal y tecnología más allá de lo que cualquier especie dentro de este universo podría comprender y la otra de vida primordial, tanto del bien como del mal que este aspecto de potencial infinito trajo consigo. Un cuerpo crecido de la madera en la forma vaga de una nave femenina pero diferente, piernas fusionadas en la rodilla transformándose en un tronco, 2 brazos largos que terminan en raíces en lugar de 4 dígitos, cabello similar al zarcillo del árbol de las almas, su cuerpo hecho de corteza blanca, una cicatriz de un rayo a lo largo de su pecho. Su rostro, tan inquietantemente inquietante como hermoso, tenía runas brillantes desconocidas, 2 ojos brillantes normalmente ubicados y 4 más pequeños en su frente, el del medio más grande por un pequeño margen. Ejwa, pensó Liam en su primera suposición, que salió como un murmullo para su sorpresa, sus labios no se movieron, un hecho que no notó antes, pero permaneció mortalmente tranquilo, su mirada fija en los ojos de madera de la mujer Navi que solo sonrió suavemente ante su vigilancia instantánea. En parte, tienes razón, pequeña. Somos Ejwa, pero no lo somos. Somos solo una pequeña parte de un todo mayor que mis hijos perciben como yo. En esta época, somos conocidos como Yelti, Utral Jaxi IGT, dijo mientras se acercaba a la pared invisible, lo que provocó una reacción inmediata de Liam. Las raíces metálicas que pulsaban con Aloman comenzaron a crecer alrededor del prisma en un capullo protector. No deseamos hacerte daño, pequeña. No podemos hacerlo ahora mismo en este estado, aunque así lo quisiéramos. En este lugar, tú y nosotros estamos en la superficie misma del mar del alma de la gran llanura. Esto no es más que un reflejo, un sueño, de nosotros y tú estás en la primera capa de mi ser más profundo, suponemos. Estamos confundidos. Esto nunca ha sucedido antes. Esto no tiene precedentes, que yo sepa.
Eres un ser muy curioso, incluso más de lo que imaginábamos. Esto pareció captar el interés de Liam, impidiéndole despertarse a la fuerza tirando de uno de los hilos que lo conectaban. Liam se quedó mirando al ser que aparentemente era Eywa y no Eywa, pensando en lo que se había dicho y en la situación actual en la que se encontraba cara a cara con un ser considerado divino. Ahora podía entender en un grado más profundo por qué ese era el árbol junto al cual se encontraba físicamente. Saludos, madre de todos. ¿En qué puntos esto es inédito? Habló, eligiendo ser educado y formal con este ser, incluso si tenía la sensación de que a ella no le importaría en lo más mínimo si la insultara. Todo. Puedes escucharme claramente, una hazaña solo posible para el más dotado de mis hijos, pequeño, eres un enigma para mí, un niño perdido de origen desconocido, cuerpo, mente, alma, espíritu, voluntad, emociones, conocimiento, acciones, metas, propósitos y más que el lenguaje que usamos para comunicarnos contigo, tienes palabras. No esperamos respuestas tuyas ya que no tienes una para todas y no debemos saberlas todas. Sin embargo, una debe ser respondida. Buscas hacerme daño a mí o a mis hijos, su voz se volvió gélida, su expresión fría. Esto tomó a Liam por sorpresa, pero no lo afectó en ningún aspecto más profundo si hizo que el elemento pulsara más brillante y los hexágonos metálicos giraran más rápido. Hubo un silencio y luego Liam habló, con voz firme y sincera, no busco dañar a la madre de todo ni a sus hijos. Pero lo hice, lo hago y lo seguiré haciendo. Soy como dijiste y como me llama la gente, perdido y un niño que busca sobrevivir y, si es posible, encontrar una manera de volver a casa y despedirme. Mi vida es lo primero y haré lo que sea necesario para conservarla, incluso si eso te molesta a ti o a cualquier otra persona. La astilla de la madre de todo asintió, su expresión se suavizó y una sonrisa adornó su rostro de corteza blanca aparentemente complacida con la respuesta si era lo que sentía o una máscara. Liam no lo sabía, pero esperaba seriamente que fuera genuino. Luego un pequeño ceño fruncido se abrió camino en su rostro, nuevamente con un toque de sorpresa. Es tiempo de partir, pronto despertarás, pequeño. Que nos volvamos a encontrar, tú y nosotros, el proceso a realizar, del cual ya sabes y has experimentado. Adiós niño perdido, y así después de esas últimas palabras de la madre de todo el sueño terminó. Mi p@treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. p@treon. Como usuario, U igual a 60424165. Los espíritus del bosque cubrían la totalidad del cuerpo de Liam mientras respiraba lentamente, pero no era solo eso, zarcillos rosados que crecían desde las raíces corrían protectoramente contra su piel, en mayor concentración alrededor de su implante, su cabeza y su espalda. Sus ojos se abrieron lentamente, las pupilas se dilataron, la visión se volvió borrosa pero rápidamente se aclaró. Su mente volvió a concentrarse en la realidad, recordando lo que acababa de suceder en ese extraño sueño, y rápidamente se dio cuenta de que no era un simple sueño en absoluto. La repentina conciencia de que algo lo observaba, lo escuchaba y mucho más estaba tan presente como siempre. Acabo de hablar con la diosa del árbol de los hippies azules. Liam todavía estaba procesando lo que pasó, la disonancia entre cómo se sentía en el sueño y actualmente, recordaba sentirse frío y calculador, mecánico incluso. No había emociones ilógicas sin sentido y su presencia constante que anulaban su decisión, las emociones seguían ahí, solo que las percibía de forma diferente. Se sentía tan mal y tan bien al mismo tiempo, y eso le informaba de su verdadera naturaleza hasta cierto punto. Y ella o una parte de ella, pero también ella, como se refería a sí misma, o más precisamente, el alma espiritualmente del árbol de la divergencia, un ser tan ajeno a él pero tan fácil de entender, un hecho que incluso a ella le parecía inusual. Ella no era una diosa, ni un ser divino, eso era lo que él entendía. Ni omnisciente ni todopoderosa, pero casi omnipresente aquí. Aún así, ella es el ser puramente biológico más poderoso de esta luna y es sabia más allá de toda medida y comprensión humana. No era ni enemiga ni aliada. Esto podría cambiar y cambiará, pero no podía predecir de qué manera en este momento. Pero ella sabía lo inusual que era, sabía más que nadie más que él mismo y él estaba lejos de saberlo o comprenderlo todo. Después de todo, ella debió haberlo sentido aparecer de la nada en esta playa, haberlo visto usar su inventario y conocer sus vínculos con sus domesticados. Era preocupante saber que ella lo sabía, pero ¿qué podía hacer él de manera realista? Ya había dado por sentado que la madre de todo lo sabía, pero ahora se había confirmado. Lo bueno era que su mente estaba protegida hasta el punto de que solo corría peligro si realmente se ganaba la ira y el odio de Eywa y ella trabajaba a propósito para acabar con su vida. A fin de cuentas, parecía difícil obtener eso de la diosa del árbol a menos que fueras a buscarlo deliberadamente.
Liam suspiró, sus ojos recorrieron su cuerpo, se abrieron cuando finalmente notó que estaba cubierto de espíritus del bosque, y como si fuera una señal, todos se alejaron flotando. Entonces sintió una sensación de hormigueo, casi dolorosa, similar a la de las hormigas arrastrándose y picando mientras los delgados zarcillos que cubrían la mayor parte de su piel por encima de su sistema nervioso se desconectaban y desaparecían en el suelo. Pequeñas gotas de sangre goteaban de la herida punzante antes de cerrarse unos segundos después. Esto fue jodidamente raro, fue lo primero que le vino a la mente, todos esos zarcillos que estaban por todo su cuerpo expuesto, principalmente su espalda, pecho, brazos y cuello, y afortunadamente solo eso. Sonrió moviendo cada uno de sus dedos, probando más con brazos y piernas, su sonrisa se agrandó y recuperó el control motor completo. Y su vista estaba como nueva. Sin embargo, tan pronto como intentó levantarse, sintió una punzada de dolor en su pulmón derecho y en el área donde fue apuñalado, y ahora finalmente le prestó atención también a eso. El vendaje amarillento alrededor de la herida estaba cubierto de sangre seca, desprendiéndola del área de la herida. Por supuesto, el vendaje se pegaba a ella más de lo necesario. No está tan mal, pero definitivamente podría haber hecho un mejor trabajo, murmuró después de observar la herida. Sacó un pañuelo limpio de su inventario y procedió a limpiar la herida toscamente cerrada, no era muy grande y debería estar completamente curada en 2 o 3 días, dejando una cicatriz apenas perceptible. Al vendarse nuevamente el pecho, de repente sintió un hambre intensa, por lo que comió en el mismo lugar. Hacer un picnic bajo el árbol de la divergencia fue una experiencia bastante agradable, lo terminó con un batido de esta misma planta rosa parecida al aloe vera que alivia el dolor, una planta medicinal del conocimiento Anurai Navi se llamaba Pajbli y se pronunciaba Pajwal. Se puso de nuevo la armadura y se quedó mirando la probóscide del hondero cubierta de sangre seca en el suelo. Una mueca de disgusto se dibujó en su rostro cuando las últimas palabras del fragmento de Ejwa volvieron a su mente con toda su fuerza. El veneno que lo sumió en un sueño casi delirante. Maldita perra, no estaba contento con ese escenario tan probable, pero estaba tranquilo y lo suficientemente razonable como para comprenderlo. Y él se puso en esa situación primero, ella simplemente se benefició de una oportunidad que él tan felizmente le dio. Ella intervino o lo que sea su equivalente con la gigantesca manada de víboras lobo de linterna y el hondero. Fue para comunicarse con él, afirmar su carácter y, si era una amenaza inmediata, tomar una decisión lógica y sensata. Era la única manera, ya que de lo contrario nunca habría dormido aquí ni habría permitido que esa conexión sucediera. Eso no significaba que estuviera feliz, no es que realmente lo estuviera en primer lugar con todo esto, si la parte más profunda de su ser no estuviera protegida, estaba bastante seguro de que la diosa no habría tenido problemas en leer su mente o alterar parte de ella. Incluso si no sabía mucho sobre el aspecto psíquico de las cosas, sabía lo suficiente como para saber que puede instalar lealtad y obediencia, porque él mismo podía hacerlo bajo circunstancias precisas. No dudaba ni un poco de que ella también tenía esa capacidad y muchas más extrapoladas de mangas, novelas, cómics y series. De lo contrario, sería extraño que la mente colmena no tuviera habilidades de alteración mental. Usar los estándares de moralidad humanos o Navi con un ser como ella era simplemente una tontería increíble y posiblemente una locura. Y esa es la razón por la que no lo hizo. Ser cauteloso era de suma importancia, pero eso no significaba que ella fuera una mente maestra malvada, ella solo estaba tratando de sobrevivir y prosperar gracias a su escasa comprensión. No es que eso excusara nada, ni que ella potencialmente intentara controlarlo mentalmente. La falta de información y comprensión del proceso de pensamiento de Ejwa era un problema que no podía remediar en un futuro previsible sin una interacción más directa. El objetivo de mantener el equilibrio y no destruir la biosfera era evidente, pero todo lo demás. No tanto. ¿Por qué siempre es tan complicado? Susurró Liam. Si tan solo todos fueran amigos de todos o razonables, pero la realidad no funcionaba así y, por lo tanto, no era sencillo. Se puso de nuevo la armadura, una armadura que necesitará una mejora o una totalmente nueva. Mirando a su alrededor observó el árbol, todavía podía sentir esa presencia, era extraño particularmente cómo se sentía al mirar eso. Comparó la cicatriz del tronco partido con la que vio en la mujer árbol del sueño, algo irónico teniendo en cuenta la frecuencia de las tormentas eléctricas en esa zona. Y eso significaba que el árbol era de la superficie y de alguna manera había acabado allí abajo. Ella no era inmortal ni inmune al daño, o al menos esa parte de ella, un hecho que había que tener en cuenta si alguna vez era necesario. O podía cambiar su apariencia a su antojo. De todos modos, era el peor escenario posible y algo que él no quería hacer. Guardó la probóscide y se concentró en otra cosa. Acercándose más, apreció la belleza pura del árbol, el presente que sentía ante él era más fuerte que nunca.
Miró hacia abajo, al aceite negro puro e inodoro donde se sumergían las raíces, alimentándose con avidez de él, materializando un pequeño frasco de vidrio en la palma de su guante izquierdo, tomó una pequeña muestra. Curioso. Es como el petróleo de antes, pero extremadamente denso, comprimido hasta un grado absurdo. Así que por eso se mantiene así. Son las moléculas de Pandorium que hay en el interior. Liam pensó que su emoción había vuelto a aumentar. Era fácilmente 50 veces más denso que el petróleo crudo pesado que ya tenía, que ya era varias veces más denso que el agua. Un duende del bosque, la vaina de semillas más grande que la otra, aterrizó en su mano izquierda cuando el frasco desapareció de su inventario. El humano lo observó, pero sus ojos se abrieron cuando dejó de moverse, cayendo muerto sobre su palma abierta. Al instante su ritmo cardíaco aumentó, pensó que se había equivocado de alguna manera y lo mató, pero justo después se movió nuevamente antes de caer nuevamente, repitió esto una vez más antes de que entendiera por qué, o más precisamente, ella estaba haciendo eso. ¿Quién crees que soy? ¿Un pájaro o tu repartidor?, preguntó en voz alta mientras miraba el árbol. La sensación de la mirada se alejó con la suya, pero aún así tomó el duende del bosque, que se volvió inerte no sin antes ponerlo en una botella, luego la botella en una caja antes de poner todo en su inventario. Las siguientes horas consistieron en regresar a su base. El ascenso le tomó la mayor parte del tiempo ya que hizo pausas regulares para no empeorar su lesión en proceso de curación. También estaba muy alerta, listo para disparar a cualquier cosa. También recolectó más recursos, pero solo en el camino del hilo rojo. No había necesidad de correr más riesgos por ahora. Y ahora estaba en medio de la apertura de la trampilla que conducía al interior de su base. Lo primero que se encontró fue Gladius. Nada más quitarse el casco, el gran austrapedio saltó sobre él de forma similar a un perro que no ve a su dueño después de un largo día de trabajo, pero 10 veces más emocionado, pronto seguido por los 4 tetrapterones graznando alegremente. ¡Ay! Tranquilízate. Estoy bien, es solo un rasguño, dijo mientras se quitaba todo hasta quedar solo en un par de pantalones cortos para revisar nuevamente la herida. Los soles brillaban sobre su base y había que trabajar, pero primero una ducha fría. Día 125. Desde la primera inmersión en la cueva, Liam se recuperó por completo y, como tal, regresó 2 veces más a la cueva y cada vez encontró cosas nuevas. En la segunda inmersión, descubrió una habitación entera llena de cristales de cuarzo cubiertos de musgo, no muy lejos de la entrada. El cuarzo es extremadamente útil en su forma cruda y refinada, por lo que decir que estaba satisfecho con este descubrimiento sería quedarse corto. Encontró esta cueva de cristal porque cayó dentro por accidente. El truco de dar golpecitos con un palo no fue suficiente, pensó que no había aire vacío debajo de él y caminó hasta allí. La gravedad hizo el resto. Menos mal que caer en el equivalente a un edificio de 2 pisos no fue un inconveniente, más allá de un hombro dislocado que fue colocado de inmediato en su lugar. La tercera inmersión fue más agitada, ya que se encontró con otra manada de lobos víbora leucomelas. No cayó en la misma trampa y se deshizo de ellos rápidamente. La primera vez que no consiguió que sus cuerpos fueran iguales para el lanzador, la vida vegetal y la vida silvestre lo habían consumido todo. De todos modos, estas subespecies de víbora lobo tienen un par de órganos muy interesantes junto al corazón, baterías biológicas con una fuente de energía compuesta de níquel e hidrógeno. Dichas baterías biológicas estaban conectadas mediante tejido aislado especializado a los órganos responsables del destello de luz. En sí mismos no eran exactamente útiles ya que los órganos, por regla general, no funcionaban muy bien fuera del organismo en el que debían estar. Pero había partes de él. Estas partes eran pequeñas y en forma de X con Pandorium unoctanium dentro. Era inerte y servía como un filtro mecánico y magnético que dejaba pasar solo hidrógeno para recargar el órgano. Una maravilla de ingeniería biológica natural, si bien no fue creación de Ejwa, al menos en diseño, ya que aún así era extremadamente lento recargar las baterías aun cuando hay más de 1000 veces más hidrógeno en la atmósfera de Pandora que en la de la Tierra. Pero aún así, abrió muchas posibilidades nuevas, ya que de lo contrario, fabricar baterías efectivas y reutilizables requeriría mucho más esfuerzo y recursos que no tenía, como el litio. Aparte de eso, consiguió más recursos que ya sabía que estaban en las cuevas y los estaba usando mientras trabajaba sobre su banco de trabajo. Con un soldador improvisado, aunque muy preciso, en la mano, trabajaba en lo que parecía un transistor porque así era. Con los ojos enfocados, Liam trabajaba. Era la 100ª del día y el fabricador pronto estaría listo. Ahora tenía combustible para el generador eléctrico miniaturizado, pero aún así, la parte más difícil era terminar los circuitos. Una tarea imposible, aunque inhumana, que requería grados de precisión que solo las máquinas daban, pero él no era normal, ¿verdad? El fabricante era similar a una impresora 3D en muchos aspectos, ya que necesitaba una computadora integrada para funcionar y operar.
Su funcionamiento era muy similar al de las plantas de estereolitografía dentro del complejo manufacturero de Housegate. El ordenador no tenía por qué ser muy potente por el momento, pero tampoco tenía que ser del tamaño de una habitación entera, ni quemarse al encenderse, ni consumir demasiada energía, ni verse demasiado afectado por la humedad, ni por el calor, y una docena más de o con ellos mismos más o. Tenían que cumplirse muchas condiciones. Las computadoras son delicadas y complicadas de construir, especialmente si se construyen desde cero. Lo hará incluso si tiene que recurrir a la fuerza bruta o hacer trampas. Y así, 5 días después, en una pequeña habitación subterránea completamente aislada de cualquier peligro ambiental, la suave luz roja de las flores bioluminiscentes bañaba la habitación con sus tonalidades. Liam estaba debajo de una máquina de metal enorme y excesivamente cuadrada, con la espalda desnuda contra el suelo de rejilla, usaba su implante para obtener más luz, la mano y la mayor parte del cuerpo estaban cubiertos de grasa. Cambió un cable delgado por otro. Sonriendo, se apartó y volvió a levantarse. Prueba 19, cortocircuito en B651K se ha solucionado debido a partículas de polvo y voltaje demasiado alto. Espero que funcione esta vez, murmuró para sí mismo mientras presionaba un botón, una válvula se abrió dando paso a un cilindro de metal. Implante contra la abertura vertió aceite pesado refinado directamente de su inventario hasta que el cilindro se llenó en un tercio. Su implante brilló más cuando lo acercó a un extremo del teclado, al instante sintió una conexión con él gracias al sensor hecho específicamente para ese propósito. Era difícil de describir, pero era similar a un teléfono inteligente, pero más directo y visceral, pero también carente de todo lo que poseen los seres vivos. Es una herramienta después de todo. Múltiples compartimentos especializados se abrieron con un PSST, colocando materiales como oro en polvo en uno hasta que todos tuvieron lo que necesitaba y lo cerró nuevamente con una orden mental. Eligiendo mentalmente lo que quería hacer, su implante y su cerebro compensaron la computadora primitiva del fabricante, manteniendo un flujo constante de información y directivas de una manera que un humano no debería ser capaz de hacer. Y él era perfectamente consciente de eso, pero no estaba ante uno o dos aspectos extraños recién descubiertos de su ser, ¿no? Por ahora no podía enviar muchos datos, o se sobrecalentaría o bloquearía aleatoriamente el fabricador, lo que provocaría daños internos en el procesador que serían muy difíciles de encontrar y aún más de reparar, si es que era posible hacerlo, dependiendo de la magnitud de los daños. Era muy poco práctico, pero los pequeños pasos seguían siendo pasos hacia el éxito. La máquina pronto cobró vida, las luces verdes en su base cambiaron el tono rojo, luego se escuchó un fuerte sonido de un motor con ventiladores que ahogaron la habitación con su ruido. Esperó la siguiente media hora manteniendo estable su implante, la emoción crecía porque nada parecía ir mal. Se oyó un pitido y un clic cuando se abrió una válvula metálica, un aire a temperatura casi hirviendo le pasó por la cara, pero no le importó porque sus ojos se fijaron en lo que había dentro, una sartén dorada en miniatura. Finalmente funcionó. Ja. Sí, se rió de pura felicidad ante eso, funcionó, el hecho de que la máquina se apagara justo después no lo sacó de su euforia, y tampoco lo hizo Gladius asomando la cabeza con curiosidad antes de imitar su risa. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Era temprano en la mañana en Housegate, dentro de la cafetería o también conocida como House Kitchen. Personas de todos los orígenes estaban conversando y comiendo su desayuno en sus respectivos grupos de conocidos y trabajos en la larga mesa lineal. Grace, no quiero molestarte y sé que no es el lugar ni el momento pero... ¿Estás bien? Preguntó Max Patel, un hombre de piel morena y ascendencia india, en voz baja y con preocupación mientras colocaba su bandeja justo al lado de la mujer con la que acababa de hablar. Hubo silencio mientras la xenobotánica mujer levantaba lentamente la vista confundida ante esa pregunta y simplemente asintió con la cabeza antes de tomar un sorbo de su bebida caliente, algo parecido al café pero de una de las plantas nativas y extremadamente tóxica para los Na'vi. Estoy preocupado por tu salud, Grace, y mentir no funcionará. El maquillaje y la actuación pueden ocultar la mayor parte, pero tus ondas cerebrales cuando usas la unidad de enlace no lo hacen. Y te conozco desde hace años. Es evidente que algo te preocupa. ¿Qué está pasando?, preguntó, queriendo obtener una respuesta que pareció molestar a Grace. Suspiró con claro cansancio y resignación y soltó la máscara ante el rostro de su amiga. No. Tienes toda la razón. Lo he estado evitando. Es solo que... Ya sabes, a la mierda. En 2 horas, ven a mi habitación privada y te lo explicaré todo. Y es bueno que lo hayas preguntado, gracias, dijo, con voz seria aunque el cansancio era muy evidente en ella.
Y así, 2 horas después, Max miró la pantalla holográfica frente a él con confusión por lo que estaba viendo. En ella estaba la imagen de un hombre humano con armadura, pero en medio de las llanuras de Pandora, mirando directamente a Samson con una mirada desconcertante. Ja ja ja. Esto está editado. No sabía que te metías en esto. Max se rió debido a la absoluta imposibilidad de que esta imagen fuera real, pero en el fondo sabía que lo era y aún así lo negaba, ¿verdad? ¿Verdad? Grace. No, Max. Ojalá fuera así. Es una imagen real, una de las imágenes en bruto de la misión que condujo al accidente con el gran Austrapedio. Hizo una pausa para que lo que estaba diciendo se asimilara. El accidente que provocó 17 muertos y 57 heridos debido a que el animal se despertó mientras estaba siendo transportado en tierra y emitió una vibración acústica mortal demasiado alta para que los oídos humanos la percibieran antes de que finalmente fuera sacrificado. Max inhaló y exhaló tratando de calmarse. Grace simplemente hizo clic en varias pantallas que mostraban pruebas que respaldaban lo que acababa de decir. Lo dejó pensar y sacar su propia conclusión racional de los datos que ella le dio. Espécimen hombre desconocido, clasificado temporalmente como Homo sapiens, sexo masculino, edad desconocida, altura desconocida pero calculada entre 190 a 210 centímetros, 6FT23 a 6FT6, con un físico musculoso, hora exacta del suspiro, 15:58, 2 de marzo de 2154, lugar del suspiro, gran llanura y su coordenada exacta, las diversas imágenes que se tomaron de la grabación, lectura aproximada de sus pupilas que indicaban claramente que el hombre con armadura era de hecho humano, con los 5 dígitos en cada mano y la piel bronceada solo sumándose a este hecho de que no era un Navi. Un humano muy extraño, la falta de una máscara para respirar en Pandora era lo más evidente y con el color de ojos inusual, casi extraño. Y que estuviera solo en dicha llanura, aparentemente estando en perfecto estado de salud, demostraba lo peculiar que era aún más. La parte más impactante fue aceptar que este no era alguien traído aquí por uno de los ASD Venture Stars de la RDA incluso con su total ausencia dentro del registro de datos y era demasiado viejo para ser uno de los pocos bebés nacidos en la base. ¿Cómo es posible? ¿Se trata de un antiguo proyecto personal de la RDA del que no nos informaron o de algo completamente diferente? Preguntó desorientado, agarrando el escritorio con las manos hasta el punto de que se le pusieron los nudillos blancos. Ah. Ahora comprendía perfectamente por qué Grace actuaba de forma extraña. Esto no es de la RDA, Max. Lo habría sabido. Es demasiado importante para ocultarlo, no vale la pena y habría infringido una docena de leyes de la ONU. Ya he buscado en todo lo que está disponible dentro de mi autorización y en los informes del fallecido Dr. Vector Monroe y del Dr. René Harper. Habría conseguido algo de información, chismes, cualquier cosa, pero no, reafirmó Grace, negando toda posibilidad de que la RDA estuviera involucrada. Nada, ninguna mención de organismos genéticamente modificados basados en ADN humano fuera del proyecto Avatar, trasplantes de órganos y partes del cuerpo y otros proyectos no relacionados. Debemos ponernos en contacto con este hombre o lo que sea lo antes posible antes que nadie más, insistió en su punto ante Max, quien solo asintió aturdido, todavía procesando lo que todo esto podría significar y cómo cambiaba muchas cosas. Y así se puso en marcha un plan que ya estaba en la mente de Grace desde hacía algún tiempo para localizar y posiblemente comunicarse con este extraño humano. Mientras tanto, para la persona que buscaban. Día 135. ¿Qué encontraste, amigo?, preguntó Lien con una ceja levantada mientras miraba a Gladius cavando con sus garras en el suelo debajo de un árbol muerto. Querían recolectar más silicio rojo, una sustancia que había encontrado por accidente, con la fibra de la planta carnívora gigante y aceite, para fabricar un tipo de polímero de color gris. Los utilizó como base para la electrónica y para muchas otras cosas. Era un recurso muy valioso para él y le interesaba cultivar esos árboles. En ese momento, los dos estaban fuera de la base y a bastante distancia de ella. Gladius era casi 3 cabezas más alto que el humano y sus enormes garras metálicas hacían que fuera relativamente seguro. No es que el 100% estuviera garantizado en primer lugar. Gladius estaba inmensamente encantado de poder salir como ahora puede compadre mucho más. Lien estaba más que feliz con eso, y una de las razones por las que había puesto en Gladius una armadura de cuero con placas de bronce para proteger sus órganos vitales y áreas vulnerables en caso de una pelea repentina. Y también le dio un aire de ciencia ficción fantástica a su domesticación. Se curó rápidamente y visiblemente no sufrió ninguna infección, pero ese no fue tanto el caso de sus crías domesticadas. Gladius mostró con orgullo lo que encontró. En su pico, parecía una trufa en forma, pero el color tenía un ligero tinte metálico que se veía a través de la tierra que lo cubría. El joven gran austrapedio se lo tragó con gusto antes de arrancar otro y dárselo al humano.
Así que de ahí es de donde tu especie obtiene el hierro. Normalmente, murmuró mientras su implante lo escaneaba dentro de su inventario. El objeto no era apto para el consumo humano en absoluto, solo un poco de esta pieza única causaría un envenenamiento extremo por hierro. Los bautizó con este descubrimiento, trufa de hierro, aunque no tenía sentido que fuera una trufa. Por supuesto, el hecho de que los alimentos fueran venenosos o incomestibles según el sentido común nunca impidió que los humanos los probaran, y él no estaba exento de esta regla. Aunque con la cantidad de hierro que contenía no creía que tuviera muy buen sabor, bueno, en su forma natural cruda. ¿Cuervo? Fue sacado de sus pensamientos por Gladius golpeando suavemente su cresta contra el exterior reforzado de titanio de su placa pectoral, otra trufa en su pico, y con el vínculo Liam entendió claramente que su domesticado quería compartir su comida. Él rechazó la generosa oferta para la efímera decepción de Gladius, quien pronto se dio cuenta de que podía comer más y, como tal, la trufa desapareció en su vientre para nunca volver a ver la oscuridad del suelo. Va a llover, o tal vez haya una posible tormenta eléctrica, comentó Liam internamente mientras el distintivo olor a ozono entraba en su nariz y la sombra se extendía por toda el área en la que se encontraba. Luego miró hacia arriba. «Oh no», dijo, abriendo ligeramente los ojos mientras flotaban en el aire cientos de criaturas parecidas a medusas, sus cuerpos tenían en promedio el tamaño de pequeñas ballenas. Las campanas servían como bolsas de gas de alrededor de 15 metros de diámetro. Sus aletas membranosas purpúreas a lo largo del costado de sus alargadas campanas ondulaban mientras se balanceaban en el aire y viajaban a lo largo de la nube. Sus tentáculos tenían un promedio de menos de medio centenar de metros, algunos eran mucho más largos y parecían crepitar con electricidad. Esas criaturas se llaman medusas o, en Na'vi, dependiendo del clan, Safab o Leonata. Y su aspecto general le recordó a unas criaturas más pequeñas que había visto flotando fuera de la cueva unos días antes, la mayoría de las cuales habían sido devoradas por murciélagos mientras lo hacían. Tal vez estuvieran relacionadas de alguna manera. Entonces, una docena de los que estaban más cerca de él se desviaron repentinamente hacia su ubicación. Gladius notó que el primero gruñó con una mezcla de agresión y aprensión. Así le informó a Liam también si el cambio repentino en el vínculo no era suficiente. Claro que eso iba a pasar. No se le puede dejar en paz más de 5 minutos, pensó con el ceño fruncido por debajo del casco, porque ¿por qué lo iban a dejar tranquilo? Como no quería saber qué pasaría si esos tentáculos lo atraparan a él o a uno de sus animales domesticados, actuó. Después de repasar los posibles escenarios, mentalmente le ordenó a Gladius que se calmara para luego llamar a todos los tetrapterones de regreso a la base y volar bajo. El pequeño grupo de medusas gigantes flotantes se acercaba rápidamente, Liam sabía que él podía escapar, pero Gladius no, así que se enfrentó a ellas. Un arco compuesto se materializó en su mano izquierda, inmediatamente lo cambió a su mano derecha mientras una flecha con una punta de bronce de forma única ocupaba su lugar. El arco fue uno de sus primeros proyectos después de poner en marcha su máquina de fabricación, aunque todavía no era una máquina perfecta. Y tampoco tenía todos los recursos del mundo para hacerlo todo. Hablando de eso, había consumido una gran cantidad de recursos, titanio en particular, de los cuales la mayoría fueron reciclados mientras hacía varios intentos a partir de varios planos que garabateó en trozos de papel hasta que obtuvo algo con lo que estaba satisfecho. Y esto era Sagitario V1. 3. Tener los engramas, todos los componentes subyacentes y las funciones en su cabeza detrás de ellos era bueno, pero adaptarlos a sus necesidades era mejor, y también desafíos más difíciles como este eran algo que le gustaba particularmente, si no adoraba. No llegó a ser sous chef de un restaurante con una estrella Michelin a esa edad por pura suerte o por algún poderoso vínculo, después de todo, cualidades como la capacidad de adaptación y el trabajo duro eran muy importantes, vitales incluso. Eso era obvio. Aunque la suerte siempre jugó un papel importante en todos los aspectos de la vida. El arco compuesto en cuestión sería considerado basura absoluta por cualquier humano y no muy diferente según los estándares de los Na'vi. Y a él no le importaban en absoluto sus estándares, ya que solo los suyos realmente importaban. Por múltiples razones, primero, era pesado para el tipo de arma que era, ya que pesaba 9 kilogramos, 20 libras, y estaba hecho principalmente de titanio. La segunda razón era que la fuerza necesaria para poder usarla ya superaba con creces el límite de los atletas olímpicos, su fuerza máxima de tracción sin correr el riesgo de dañarla rondaba los 100 kilogramos, 220 libras, lo que significaba que podía llegar un poco más alto. En cualquier caso, es una cantidad de potencia increíble para su tamaño. Una ballesta en miniatura. El tercer problema, principalmente para los Na'vi, era el tamaño del arco. Era demasiado pequeño y, por lo tanto, inutilizable, excepto para los niños, pero estos no tendrían la fuerza suficiente para usarlo de todos modos.
Y el hecho de que los humanos no usaran el arco de la misma manera que lo hacían los Na'vi también importaba. Por supuesto, esto fue a propósito, el arco fue hecho por él para él es más fuerte que el hombre normal por una cantidad excepcional, así que no iba a usar las mismas armas. Sería estúpido hacerlo. Con delicadeza, colocó la flecha en la cuerda y, con los pies estables y en una posición aceptable, tensó la cuerda hasta la mitad de su longitud máxima. No fue una tarea muy difícil teniendo en cuenta el tamaño del objetivo. La soltó y se oyó un latigazo en el aire. «Boom», murmuró con una sonrisa de anticipación formándose mientras la flecha atravesaba el aire y 5 segundos después alcanzaba su objetivo, perforando el saco de gas de la medusa. Los resultados fueron explosivos, mucho más explosivos de lo que jamás había previsto. Lo demostró con una sonrisa cada vez más amplia y con los ojos casi brillantes de emoción ante la hermosa vista. Los sacos de gas con forma de campana estaban llenos de nada menos que gas hidrógeno puro producido por la digestión de sus presas. Es una sustancia extremadamente inflamable, una de las más inflamables de hecho, y como tal, puede causar explosiones. Incluso si la hubieran atravesado, no habría pasado nada grave con las medusas, o al menos eso es lo normal, ya que la punta de la flecha era, por decirlo sencillamente, una granada llena de pólvora, un poco de petróleo crudo pesado, pequeñas perlas de vidrio que se romperían en pequeños fragmentos que se dispersarían por todas partes en la herida. Y sin olvidar los fragmentos de bronce. Una flecha muy desagradable para quien sobreviviera. Y ni siquiera era lo más fuerte que podía fabricar con sus recursos actuales, hizo 3 con la poca cantidad de aceite que recolectó en el árbol de las almas con otros químicos para hacer algo similar al RDX, un químico usado en C4 pero más potente. Están diseñados específicamente para dañar o paralizar grandes palas de rotor si sus estimaciones son correctas y si la única prueba accidental en un pobre caballo huargo que explotó en una mancha sangrienta era cierta. Paranoico, tal vez, pero mejor que en una jaula si las cosas empeoran, iba a aprovechar al máximo el hecho de que no utilizaban ningún tipo de tecnología de vuelo estacionario. O también disparar a la puerta abierta de par en par a cada lado del vehículo o a los misiles. Lo que estaba viendo era una gigantesca bola de fuego azulada que permaneció brevemente en el cielo como un cuarto sol y envió ondas de choque en todas direcciones, haciendo estallar a la otra sin control, una resultó dañada. La campana se rompió en el extremo y cómicamente giró en el aire como un globo desinflado mientras brillaba de un color púrpura brillante. Un arcoíris apareció por un breve instante, lo que le dio una pista de lo que había dentro de ellos. El hecho de que estuviera emparejado con electricidad le hizo pensar que a veces esas cosas explotaban por accidente. Los largos tentáculos del que recibió el disparo brillaron de un color púrpura brillante mientras la electricidad zumbaba violentamente hacia afuera para dispersarse en el aire y toneladas de carne gelatinosa permanecieron, mientras caían sin fuerzas hacia el suelo. Entonces llegó el sonido de la explosión, lo que provocó que Gladius se estremeciera de sorpresa y luego graznara de júbilo por lo que padre acababa de hacer. Liam no se quedó de brazos cruzados y comenzó a moverse con Gladius siguiéndolo, pero todavía había 4 más que los perseguían. El humano necesitó 2 disparos más y, como resultado, 2 medusas explotaron para que la última abandonara la persecución. Sorprendentemente. Medusa inteligente, dijo en voz alta, claramente complacido por la única que se alejaba y el enjambre de gigantescas criaturas gelatinosas que seguían flotando sin ir tras él. Su atención entonces se dirigió hacia el tentáculo que había caído, todavía se retorcían en la alta brisna de hierba con alguna que otra ráfaga de electricidad. Acercándose a uno de los más pequeños e inertes, le arrojó un palo, y al no obtener ninguna reacción, arrojó 4 más, luego empujó con un palo largo durante un buen minuto antes de finalmente decidir que debería ser lo suficientemente seguro. Cortó una parte con una daga y estudió el trozo de carne gelatinosa pero seca. Al guardarlo, se sintió decepcionado en algunos aspectos, pero complacido en otros. La electricidad se producía de manera similar a una anguila eléctrica con músculos órganos especializados, por lo que le resultó bastante inútil. Lo interesante fue su visible resistencia a su propia energía eléctrica, una que debería ser suficiente para matar a un humano casi instantáneamente por simple contacto con la piel. Y en el centro había una estructura larga y delgada, comparable a un cable, compuesta por cientos de cables más pequeños entrelazados, a su vez hechos de miles de alambres hechos de un material similar al grafito. Digamos que estas bombas eléctricas flotantes tenían a alguien nuevo de quien preocuparse. Mi p@treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. p@treon. Como usuario, U igual a 60424165. Día 138. El tiempo pasa tan rápido, murmuró Liam bajo la cola de Gladius, estuvo despierto al menos medio minuto mirando a la nada. Era una locura pensar en todo eso, incluso después de todo ese tiempo. La posibilidad de que todo fuera un sueño o algo remotamente similar había desaparecido hacía tiempo.
Era su vida. Fue uno de esos momentos de crisis existencial que uno tiene justo después de despertarse. Parpadeando, Liam empujó la cola a un lado sin despertar al gran austrapedio. Todavía estaba oscuro afuera, comentó. Luego estaba el problema de que sus piernas fueron tomadas por los 4 tetrapterones, Mary y Oxiden al agarrar su izquierda y Septen y Orien su derecha, todos respectivamente tomando la mitad de su pierna con lo grandes que crecieron, mientras que no hace mucho tiempo solo habría sido el dedo de sus manos. Vaya, qué mono, pensó mientras finalmente decidía despertar a todos con un tirón mental de los eslabones. 3 se soltaron, pero no Mary. Resoplando divertido, se puso de pie. De cualquier manera, tenía cosas que hacer. Caminando hacia la cocina de su pequeña casa, pequeña en el sentido de que solo consta de 3 habitaciones, la primera entrada conducía a la cocina, la segunda era mucho más grande y conducía a su dormitorio y la tercera era el ático. Estaba hecho de madera, barro y piedra. Bastante acogedor, aunque poco destacable por sí solo, fuera de Pandora. Era solo la parte que estaba sobre el suelo, la punta del iceberg, más del 90% estaba bajo tierra, donde almacenaba la mayoría de sus propiedades y también fabricaba la mayoría de ellas. Prefería estar al aire libre, pero estar bajo tierra también tenía su encanto, como una mayor seguridad para sus pertenencias. Todavía estaba molesto por la tormenta de hace semanas. No le gustaba especialmente perder, por infantil que eso pudiera sonar. Un dolor de cabeza el que había que hacer y sigue siendo teniendo en cuenta que hay muchas cosas que tener en cuenta para que sea utilizable y no se derrumbe por razones X, Y o Z. El subsuelo era de piedra sólida, la mayor parte impermeable, pero aún así no podía cavar muy profundo o en ciertos sentidos en general, un dolor de cabeza, por así decirlo. Incluso se construyó varios pequeños ascensores de madera donde subía y bajaba, no verdaderos ascensores eléctricos porque es un lujo innecesario que cuesta más de lo que vale. Al abrir la puerta superior de una caja de metal de la mitad de su tamaño que emitía una débil luz verde, Liam recibió un golpe de aire frío en la cara, rascándose la barba, tomó una botella de jugo de frutas, luego una gran ensalada de champiñones y carnes. Era un frigorífico y también un congelador conectados a 2 docenas de baterías de hidrógeno autorrecargables, también llamadas SHBV1. 5, en una caja protectora en el techo. Esas baterías, aunque llamarlas generadores tampoco estaría mal, no eran en general extremadamente potentes cuando no estaban completamente cargadas, pero eran consistentes mientras hubiera hidrógeno en el aire. Funcionarían, perfectas para equipos de bajo consumo que necesitaban ser alimentados continuamente y por eso el frigorífico estaba conectado a 2 docenas de ellas. Mejor que una eólica o un panel solar, ya que uno no valía nada sin mucho viento y el otro era productivo solo en momentos precisos del día. La hidroeléctrica está descartada, así como la evidente falta de una fuente de agua corriente y lo más probable es que desaparezcan en unos meses o semanas. Lo que sí hizo fue fabricar un generador eléctrico portátil que funcionaba con combustible para diversas tareas, pero no un sistema eléctrico centralizado por varias razones, el riesgo de accidentes, el coste de su funcionamiento y que esta base era, en última instancia, temporal. Y, en primer lugar, es caro de construir. Cerró el refrigerador y se bebió toda la botella antes de guardarla en su inventario. Le dio un trozo de carne a Mary y, mientras aún le agarraba la pierna, silbó y los otros 3 tetrapterones entraron volando, seguidos por Gladius, que asomó la cabeza por la puerta. Ya era demasiado grande para seguir entrando, para consternación del ave alienígena más grande. Unas horas después, lejos, en la llanura, junto a un río poco profundo que había nacido recientemente, Liam colocó sobre un tronco muerto una torreta automática con un cargador en su costado lleno de 50 balas de rifle avanzado cuidadosamente dispuestas, equivalentes a balas de calibre 0.3, y que pueden disparar 4 balas por segundo. La torreta era pequeña, apenas llegaba a su abdomen si estaba en el suelo. Fijando cada una de las garras metálicas al final de sus 3 pies móviles, Liam insertó 5 baterías de hidrógeno autorrecargables de su inventario en su respectivo lugar. Su implante destelló con un gesto mental y la torreta cobró vida con un zumbido mientras el mecanismo responsable de apuntar los cañones se movía hacia arriba. Su brillo no cesó mientras se conectaba a la torreta automática de una manera similar a la de 2 dispositivos a través de Bluetooth. Sin embargo, era único, al igual que la forma en que se conectaba con el fabricante. No eran todas las máquinas, sino solo la que él creó con ese pequeño componente eléctrico lo que permitía que sucediera. También tenía más usos potenciales y también hizo que todas las máquinas que había creado con este componente fueran inutilizables para cualquier otra persona. Jugando mentalmente con los parámetros internos, eligió la condición necesaria para recibir un disparo y la condición necesaria para no recibirlo. En principio era sencillo, pero no fácil en la práctica, ya que hay muchos factores además de las limitaciones técnicas actuales de las máquinas y los programas.
La torreta podía girar en casi todas las direcciones y tenía 3 cámaras ocultas que le proporcionaban una visión de casi 360 grados para los principales puntos ciegos, todo lo que estaba directamente debajo de ella. Esas cámaras servían para que cualquiera pudiera adivinar su sentido de la vista al detectar cambios de temperatura y movimiento, dando esa información al ordenador miniaturizado de la máquina. La última era una función de grabación sencilla que se conectaba a un pequeño chip de memoria que también almacenaba todos los datos de la torreta y el algoritmo. Y también se utilizará para el reconocimiento de imágenes en el futuro. El chip de memoria estaba en una especie de caja negra, y la parte más importante de la máquina, ya que los datos eran irreparables. También era esa la razón por la que estaba muy protegida en una caja hecha de una aleación de titanio. Con esto, la torreta automática podía detectar y disparar lo que percibía como un objetivo con una precisión excepcional, no mortal ya que no sabía a qué área vital apuntar, pero si colocaba suficientes balas, cualquier cosa moriría. Si no funcionaba, eso significaba que no había suficientes balas. Así de simple. Era una maravilla de la tecnología para lo que tenía puesto, algo lejos de ser perfecto y el algoritmo de aprendizaje dentro de él necesitaría aprender mucho. Un algoritmo, uno avanzado, pero que ni siquiera se acerca a una IA real. Reacciona a los estímulos siguiendo sus parámetros al pie de la letra y no actúa ni se adapta por sí solo. Para una IA era necesario un ordenador mucho más potente y la IA, las verdaderas con sensibilidad e incluso con inteligencia, era un tema delicado en el que prefería ahondar cuando las cosas estuvieran más o menos resueltas. Esas imitaciones avanzadas y realistas de matrices engrámicas provienen principalmente de TechGram, como las criaturas Tech de las que tenía el funcionamiento interno, y usan un lenguaje que le recuerda al ADN pero sin su defecto. Si él fuera un programador o simplemente hubiera trabajado con computadoras mucho antes de que todo esto sucediera, literalmente quedaría mentalmente impresionado por ello. Sin embargo, todavía entendía la gran adaptabilidad y el potencial del mismo, en gran medida, pero no lo hacía, no podía entender verdaderamente su verdadera naturaleza ya que intentarlo le hacía sentir dolores de cabeza. Algo que no debería ser posible con su actual comprensión de la realidad. Dudaba seriamente que hubiera sido creado por humanos y, para los humanos, la posibilidad más probable era que fuera transhumano en su origen, siendo el Homo Deus la única posibilidad. Un lenguaje que también le recordaba a esos extraños garabatos en algunas de las notas del juego, todas relacionadas con Tech también. Ese potencial y adaptabilidad solo los demuestra verdaderamente Tech, era un lenguaje profundamente conectado con Adamant después de todo, pero aún así replicable en menor grado en otras máquinas y eso es lo que tenían esas torretas, con un poco de binario detrás también. De todos modos, era necesario avanzar mucho, ya que el de los juegos funcionaba tan bien porque era dentro del arca donde todo estaba microchipado y, en general, era una máquina bien engrasada, la mayor parte del tiempo, a veces. Como de costumbre, esto también significó que no estaba limitado en número ni sujeto a ninguna regla para modificarlos a su antojo, como por ejemplo, hacer una torreta de hombro montada, pero sus recursos, imaginación y tiempo fueron factores limitantes. Lamentablemente, podía hacer todo al mismo tiempo. Las futuras torretas automáticas pesadas no se limitarán a las balas de fusil avanzadas. Otro aspecto que tenía era un sensor que servía como parte clave de su sistema que detectaba su implante para que no le dispararan y emisores que enviaban una señal electromagnética particular desde un dispositivo en forma de bandas para las piernas que se le colocaban en sus cuerpos. Las torretas en ese momento no eran capaces de distinguirlos de los animales salvajes, un problema bastante importante si quería tenerlos en su base. Primero. Desde aquí no parece haber nada extraño, dijo Liam antes de lanzar una piedra al aire, la máquina se fijó instantáneamente en la piedra. Se escucharon pitidos rítmicos bajos durante un segundo y luego 3 disparos resonaron en rápida sucesión. Volaron 3 balas, de las cuales la primera dio en el blanco, rompiendo la piedra en 2 pedazos, y las otras 2 continuaron su viaje para aterrizar en algún lugar y no con suerte en algo o alguien. Asintiendo satisfecho con este resultado, caminó unos 20 metros, puso su palma izquierda de manera que mirara hacia la hierba y sacó un órgano empapado en sangre que se originó de una víbora lobo que era comparable a un hígado en su función, pero también una parte del sistema digestivo de las numerosas carnicerías que hizo. Cayó al suelo, el olor nauseabundo entró directamente en su nariz y se extendió por el aire, un cebo. Era la primera de 4 torretas, las estaba colocando para entrenar el algoritmo y también para probarlas. Todas estarán ubicadas en áreas mapeadas y completamente conocidas para no disparar a los Na'vi ni provocar la ira de una manada de grandes herbívoros. Después de todo, esas torretas eran diferentes a las del juego y prevenir cualquier mal funcionamiento o error potencial era imprescindible cuando era posible prevenirlo.
En esto consistieron en parte los siguientes 2 días fuera de su muy activa rutina habitual de recolección de recursos y elaboración de objetos, ya que tenía muchos otros proyectos en los que trabajaba simultáneamente, como una mejor forja que pudiera derretir Pandorium unobtanite, ya que supuso que podría usarse para reemplazar la perla negra y mucho más. ¿Qué fue eso?, dijo Liam fríamente frunciendo el ceño. Mary sentada en su cabeza ladeó la cabeza con curiosidad ante la imagen pixelada y verdosa que se mostraba en la pequeña pantalla rectangular en la mano derecha de Liam conectada a una pequeña caja de titanio por un cable delgado. Eran las imágenes de una de las cámaras de las torretas, los últimos minutos para ser exactos. Esta estaba colocada no muy lejos de donde había ensangrentado los árboles que producían esa sustancia roja parecida al silicio. Estaba revisando exclusivamente el momento en que la torreta reaccionó a algo que entró en su rango y disparó, ya que no iba a revisar casi 40 horas de metraje. Su implante brilló un poco más y ordenó al video que retrocediera, ampliando la imagen de lo que parecía una versión más pequeña del helicóptero que vio hace unas semanas. Su expresión se endureció, su estado de ánimo pasó de la curiosidad al enojo, pero también aumentó la preocupación y una extraña sensación de palpitaciones en el pecho. Respirando con calma, dejó que el disco volviera a reproducirse, la torreta automática escondida debajo de un árbol se fijó instantáneamente en el dron un segundo después y llovió el infierno desde abajo. Una salva de balas hizo estallar toda la pala del rotor izquierdo, provocando instantáneamente que la máquina voladora girara sin control hacia abajo porque ya no podía flotar. Luego continuó su caída, recibiendo 5 disparos más, causándole más daños como la destrucción del rifle montado para luego desaparecer de la vista cayendo sobre la frondosa copa de un árbol relativamente alto. No hay necesidad de entrar en pánico, lo más probable es que no tenga nada que ver conmigo. Aunque sea mínima. ¿Y a quién engaño? De todos modos, lo abatí a tiros, habrá consecuencias, pensó, pero la sensación visceral de que el dron estaba allí por su culpa no pasó desapercibida ni se ignoró, no se pueden ignorar esas cosas. Especialmente aquí. Volviendo al dron, incluso con la mala calidad podía ver la presencia de cámaras en él, un par de manos metálicas delgadas multiusos y un pequeño fuelle de rifle montado. No era una máquina de guerra, eso era obvio por cómo fue derribado por la torreta automática con una facilidad ridícula, su armadura metálica era delgada y liviana.